Muy buenas a todos, estudiantes. Mi nombre es David Lobos, tecnólogo médico. El día de hoy vamos a ver una clase realizada por el colega, el profesor Alejandro Cerda, así que todo el mérito de la confección de esta diapositiva respecta a él. Antes de partir, declaro no tener compromisos ni conflictos de interés con ninguna de las marcas que vamos a ver el día de hoy. Dicho esto, vamos a comenzar con la clase de agentes de contraste o medios de contraste. Algo de nociones uno ya tiene respecto a los medios de contraste basados en yodo, que lo que buscan es realzar las estructuras vasculares principalmente. Y vamos a partir diciendo que el uso de agentes de medios de contraste, en condiciones normales, las distintas ponderaciones en resonancia magnética nos entregan una alta resolución de contraste. Ya podemos ver y separar distintas estructuras. Sin embargo, no resultan del todo eficientes estas ponderaciones, ya sea T1 como T2, para poder aumentar la sensibilidad respecto a estructuras vasculares o procesos neoproliferativos o angiogénesis, ¿ya? Entonces, lo que busca o el objetivo principal del uso de medios de contraste es poder aumentar la sensibilidad que tiene la resonancia magnética. Y estamos hablando de porcentajes muy superiores, o sea, podemos pasar de una sensibilidad de un 20% a un 90% solamente con el uso de medios de contraste para determinadas patologías, ¿ya? Entonces, vemos acá una imagen, ¿cierto? Una secuencia ponderada en T1 al lado izquierdo, ¿cierto? En donde probablemente no se observe ningún hallazgo patológico. Sin embargo, el uso de medios de contraste nos realza o nos destaca un meningioma a nivel de la fosa posterior, una lesión redonda, circunscrita, que capta medios de contraste de manera considerable, ¿ya? Y vamos a decir también que el 12% de los tumores del sistema nervioso central poseen señales en T1 y T2 bastante similares al tejido normal. Es decir, existe un 12% de probabilidades de que si yo hago una resonancia sin contraste, probablemente no vea nada, ¿ya? Ahora, si yo aumento o uso medios de contraste en la secuencia de cerebro, vamos a ver que aumenta considerablemente la sensibilidad. Particularmente los meningiomas, ¿cierto? Que son menores a 1 centímetro, es decir, meningiomas pequeños en una etapa hiperaguda de crecimiento, el 75% tiene una señal similar al tejido circundante, ¿ya? Entonces, para el estudio de meningiomas, si les llega una orden que diga se solicita resonancia magnética de cerebro y nada más, no diga con contraste o sin contraste, ustedes solamente por el diagnóstico que le pongan observación de meningioma o particularmente cualquier tumor del sistema nervioso central, ustedes deben sí o sí utilizar medios de contraste y hacer adquisiciones en 3 planos potenciadas en T1, ojalá con saturación grasa. Entonces aquí vemos que entre el 3 y el 20% las neoplasias, es decir, las metástasis o tumores principalmente del sistema nervioso central, son evidenciadas después de la administración de medios de contraste, ¿ya? Vemos distintas imágenes de distintos pacientes con uso de medios de contraste donde vemos lesiones nodulares que realzan, ¿cierto?, en T1, ¿ya? Así que vamos a ver más adelante que existen ciertas condiciones como de temperatura, ¿cierto?, concentración de medios de contraste que van a ser importantes para considerar cuándo aumentan o no la sensibilidad, ¿ya? Así que eso es súper importante, y también en qué momento de la adquisición hago. O sea, yo administro contraste y tomo la imagen al tiro, o puedo administrar el contraste y esperar un determinado tiempo, o hacer distintas imágenes que son desde el punto de vista de la perfusión, es decir, hacer adquisiciones dinámicas que van a ir viendo o nos van a ir entregando información de cómo capta el medio de contraste. Hay lesiones hipervasculares que captan de manera inmediata, sin embargo hay lesiones a nivel de hipófisis, principalmente en la silla turca, que vamos a considerar que captan de manera tardía el medio de contraste. Entonces vemos acá distintas imágenes, ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Imágenes con potenciación en T1, ¿cierto? Recuerden, el líquido cefalorraquídeo en este caso se ve hipointenso, y a la imagen de la izquierda vemos un cerebro que a cualquier ojo podría ser un cerebro normal, ¿cierto? Sin ningún tipo de patología. Sin embargo, al aumentar, o sea, al administrar medios de contraste, vamos a ver múltiples lesiones nodulares en distintas focalidades, ¿cierto? Frontoparietal, occipital, ¿cierto? Izquierda y derecha en ambos lóbulos, y que
van a estar asociadas a la impregnación de medios de contraste, ¿ya? Entonces, no me sirve a mí solamente tomar imágenes con contraste. Siempre debo obtener imágenes sin contraste y luego administrar el medio de contraste y hacer una comparativa, ¿ya? Entonces, como dice acá, la combinación de resonancia magnética y contraste nos permite visualizar una serie de entidades patológicas, ¿ya? No solamente son tumores, de repente son placas activas, esclerosis múltiple, metástasis, ¿ya? Alguna proceso inflamatorio, angiogénico, meningitis, paquimeningitis, realces leptomeningios, ¿cierto? Distintos tipos de patologías que están asociadas a las capas meningias y que también van a estar asociadas a procesos inflamatorios. Entonces, los agentes de contraste que son basados en gadolinio, después vamos a explicar por qué se usa gadolinio y no otra cosa, se han utilizado ampliamente desde el año 88, ¿ya? Y en función de cada proveedor se estima que 400 millones de dosis de gadolinio se han administrado en el mundo, ¿ya? O sea, el gadolinio llegó para quedarse, ¿ya? Si bien los primeros estudios con uso de medios de contraste basados en gadolinio datan del año 81 en animales, en el 83 también en estudios en humanos, es importante que sepan que desde que se descubrieron y se promovieron y se aprobaron por la FDA para su uso clínico, no se ha dejado de usar en ninguna parte del mundo, ¿ya? Entonces, todos los medios de contraste, todos los gadolinios para uso clínico se consideran bastante seguros, de hecho muy seguros, siempre y cuando se utilicen en dosis bajas, ¿ya? Estamos hablando entre el 0,1 a 0,3 milimol por kilogramo de peso. Aquí yo mencionaría que máximo también se puede usar 0,4 milimol, según lo que recomienda la Asociación Americana del Corazón, la AHA. Para estudios de perfusión cardíaca se utiliza una doble dosis, es decir, 0,4 milimol por kilogramos de peso. Pero lo habitual en pacientes adultos se usa 0,2 milimol por kilogramo de peso y en pacientes pediátricos se usa la mitad, es decir, 0,1 milimol por kilogramo de peso. Ahora, deben entender que el gadolinio en altas concentraciones es tóxico, pero el gadolinio disuelto, es decir, el gadolinio como una molécula sola. Sin embargo, los medios de contraste basados en gadolinio están asociados a otras moléculas, ¿ya? A quilatos, que lo que hacen es darle estabilidad. Entonces yo puedo administrar medios de contraste basado en gadolinio siempre y cuando estén asociados a estos quelatos, ¿ya? Particularmente estructuras macrocíclicas, que son las que están recomendadas hoy en día por la FDA. Si el gadolinio se libera de estas otras moléculas y queda gadolinio suelto, por así decirlo, disociado es la palabra correcta, este puede llegar a ser tóxico en altas concentraciones. Por ende, es muy importante que las moléculas de gadolinio siempre estén asociadas a moléculas macrocíclicas, es decir, que estén envueltas para que no haya toxicidad, ¿ya? No obstante lo anterior, se ha demostrado que el uso de medio de contraste es muy seguro en condiciones normales, es decir, en dosis bajas, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, ¿cierto? Sir Paul Lutterworth, ya que el padre de la resonancia básicamente no se quedó solamente con eso, sino que también empezó a demostrar el potencial que tenían estos iones paramagnéticos, particularmente el gadolinio, sobre las tasas de relajación, ¿ya? Siempre que nosotros hablemos de medios de contraste basados en gadolinio, ustedes tienen que pensar en la propiedad que tienen estos que se llaman relaxitividad. La relaxitividad es la propiedad que tienen los agentes de contraste basados en gadolinio de acortar los tiempos de relajación T1 y T2, ¿ya? Entonces eso es la relaxitividad, acortar los tiempos de relajación T1 y T2, ¿ya? Entonces lo que hizo Paul Lutterworth, administró una solución de cloruro de manganeso, en este caso, antes de probar con el gadolinio, a una dosis de 0,1 milimol por kilogramo de peso en el ventrículo izquierdo de un perro. Lamentablemente experimentó con animales, ¿ya? Entonces en el año 1981, como yo les decía, en el 88 se aprobó para un uso clínico. Sin embargo, los primeros estudios están basados desde el año 81. Entonces hicieron un estudio en un resonador magnético experimental en Erlangen, en Alemania. De hecho, esa sede todavía existe. Los que tienen la oportunidad de viajar a Alemania les recomiendo mucho que la visiten. Es muy bonita. Y es un centro de referencia en lo que respecta a resonancias magnéticas, ¿ya? Entonces, en este equipo Siemens, en el año 81, se probó
administrando manganeso en los ventrículos de un perro, en este caso, ¿ya? Entonces vemos que estos iones metálicos aumentaban los tiempos de relajación, acortaban los tiempos de relajación T1 y T2, y vemos cómo hay un aumento significativo de la señal a nivel de los ventrículos. Entonces, en noviembre del 83, es decir, 2 años después de practicar en animales, empezaron a practicar con seres humanos, ya en un resonador magnético de 0,35 Tesla. Fíjense que esto iba acorde a la evolución del teslaje de los resonadores magnéticos. Estamos hablando que en el año 83 estábamos usando, ni siquiera se llegaba al Tesla de intensidad de campo, estábamos hablando de campo súper bajo, 0,35, ya. Y se hizo en Berlín la primera administración de medios de contraste, ¿ya? Esto fue solamente 0,8 de gadolinio, y se dieron cuenta que al administrarlo por vía endovenosa, la señal de la vejiga, en este caso, aumentó, pasó de un negro a un blanco brillante, como dice acá la imagen, ¿ya? Entonces estos son los primeros usos, los primeros indicios del uso de medios de contraste en resonancia magnética, en el año 83. Entonces, en el año 81, ¿cierto?, el uso en animales. En el 83, la primera aplicación experimental de medio de contraste en humanos, ¿ya? Y en el año 88, después de pasar múltiples pruebas, se patenta el primer agente de medio de contraste que se llama Magnevist, el cual sigue hasta la venta el día de hoy. Y vemos acá que los distintos objetivos del medio de contraste, o sea, ¿para qué se hizo todo este esfuerzo? Como yo ya les mencioné anteriormente, el uso de medio de contraste lo que aumenta es la sensibilidad de un estudio de resonancia magnética, ¿ya? Acortando los tiempos de relajación T1 y T2. Eso se llama relaxitividad. Entonces, los objetivos del medio de contraste vamos a ver que es modificar los tiempos de relajación de los tejidos. En este caso es más preciso decir acortar los tiempos de relajación, mejorar la caracterización tisular, ¿cierto? Podemos diferenciar en este caso con uso de medio de contraste la corteza de la médula renal, aumentar la sensibilidad y también la especificidad, ¿ya? Vimos que es muy muy importante, sobre todo, bueno, en todo el cuerpo en realidad, pero a nivel de cerebro es súper útil, ¿ya? Entonces, la acción de los medios de contraste ofrece mayor sensibilidad y vamos a tener este aumento de sensibilidad al edema, a la angiogénesis, a los tumores, a la esclerosis múltiple, ¿cierto? Estas placas activas que se encuentran a nivel del cerebro o la médula, o cualquier proceso neoproliferativo, es decir, todo lo que hay aumento de vasos sanguíneos o de síntesis de membrana, vamos a tener aumento de la sensibilidad, todo lo que sea o que esté en relación a la barrera hematotisular, ya todo lo que esté asociado a los sangrados. Si bien el medio de contraste es algo relativamente inerte, es decir, solamente acorta los tiempos de relajación T1, en teoría, y son agentes exógenos de naturaleza artificial, se consideraron como droga, por ende son regulados por la FDA, y es ella la entidad que va a estar regulando todo lo que respecta a los estudios posteriores, las dosis habituales, las recomendaciones en pediátricos, ambulatorios, embarazadas, etc., ¿ya? Entonces, los medios de contraste paramagnético no son en el estricto rigor de la palabra, ¿ya? Porque finalmente nosotros estamos acostumbrados que en escáner lo que uno está viendo es el medio de contraste propiamente tal debido a su número atómico, el Z elevado, ¿ya? Sin embargo, en resonancia magnética uno no ve el medio de contraste, sino que ve los efectos que genera el medio de contraste. Es decir, yo no estoy viendo propiamente tal el medio de contraste en resonancia, sino que estoy viendo el efecto de acortar los tiempos de relajación tanto de T1 como T2, ¿ya? Entonces, decir que yo estoy viendo el medio de contraste no es del todo preciso, ¿ya? Siempre lo que uno está viendo es el efecto, ¿ya? El efecto que ejerce sobre los protones, ¿ya? Lo que yo veo es cuánto acortó los tiempos de relajación en la sangre. Yo estoy viendo un efecto secundario, ¿cierto? Estoy viendo el efecto paramagnético que genera en la sangre, pero yo el gadolinio no lo estoy viendo, ¿ya? Eso es súper importante que sepan, que en resonancia magnética no se valora el medio de contraste propiamente tal, sino que los efectos que genera, ¿ya? A diferencia de los medios de contraste basados en yodo. Entonces, como ya les adelanté un poco, la relaxitividad, ¿cierto?, que es la propiedad de un agente de contraste de influir en el tiempo de relajación de los tejidos, es la propiedad más importante de los medios de contraste, ¿ya? Aquí vemos como distintas moléculas de gadolinio
están encerradas, ¿cierto?, por moléculas macrocíclicas, y que lo que hacen es interactuar con los protones del agua, en este caso de la sangre o de los otros tejidos, ¿ya? Entonces aquí vemos dos gráficos en donde vemos el aumento de la señal en secuencias ponderadas en T1, ¿ya? Entonces la modificación del contraste debido a la capacidad de acortar los tiempos de relajación. Importante, recuerden, eso se llama relaxatividad. ¿Qué tiempos de relajación acorta? Los T1 y los T2. ¿Qué quiere decir eso? Que en T1 va a hacer que brillen las estructuras asociadas al medio de contraste, y en T2 va a hacer que haya un grado de ennegrecimiento en las estructuras tisulares, ¿ya? Por ende, la mayoría, no todas, pero la mayoría de los estudios con medio de contraste se usan con ponderaciones T1, ¿ya? Entonces aquí tenemos distintos tipos de moléculas de gadolinio, ¿cierto? Y el grado de relajación, es decir, cuánto se acortan los tiempos de relajación, va a estar en función de qué tanto se esté asociado al medio de contraste. Evidentemente, entre más cerca esté el medio de contraste a una molécula, los tiempos de relajación se van a acortar. Es como decir, entre más yo me acerco un imán a un metal, la interacción va a ser mucho más fuerte. ¿Ya? Estas interacciones se llaman dipolo-dipolo, ¿ya? Que ocurre entre los protones del agua y en este caso, del gadolinio, ¿ya? Otro aspecto importante más allá de la cercanía, ¿cierto? Porque si yo lo administro vía endovenosa, más cerca de la sangre no puedo estar, ¿cierto? Sin embargo, hay otro factor importante que es la concentración. Evidentemente, a mayor concentración de gadolinio, va a haber un aumento de la señal en potenciaciones T1, ¿ya? Es decir, a mayor concentración de medio de contraste, mayor va a ser las propiedades de relaxatividad. Pero esto no es directamente proporcional. Va a seguir una curva como la que vemos acá, en donde vemos que en concentraciones ya superiores a 0,8 milimol por kilogramo de peso, ocurre un efecto totalmente contrario, que quiere decir que yo puedo administrar medio de contraste de 0,1, 0,2, 0,4 milimol por kilogramo de peso y voy a obtener mayor intensidad de señal en potenciaciones T1. Sin embargo, si yo me excedo, también vamos a generar que se ocurra el efecto contrario, es decir, pierdo intensidad, ¿ya? Tal como lo vemos en este gráfico. Entonces no sacamos nada con administrarle concentraciones elevadísimas de medio de contraste si finalmente no vamos a lograr este objetivo. Por eso se usan entre 0,1 y 0,4 milimol por kilogramo de peso. Entonces vemos acá en secuencias potenciadas en T1 a la izquierda y secuencias potenciadas en T2 a la derecha. Vamos a ver que en el número 1 vamos a ver que no existe concentración de medio de contraste. En el número 2 vamos a tener una concentración media o si se quiere baja de medio de contraste. Y si se fijan en el lado izquierdo donde la concentración de medio de contraste en la vejiga es mucho mayor, ocurre todo el efecto. Paso del 2 al 3, es decir, de una hiperintensidad a una hiposeñal, ¿ya? Debido a que la concentración es superior a los 0,8 o 1 milimol de medio de contraste. Acción de agentes de contraste. El efecto de los contrastes sobre la señal puede ocurrir en los dos sentidos, como yo les expliqué. Acortando los tiempos de T1, es decir, aumentar la señal en T1, y acortando los tiempos en T2, generando una pérdida de señal en las secuencias potenciadas en T2 y T2 gradiente. Entonces vemos acá un gráfico de señal en función del tiempo, donde vemos que hay un aumento de la señal en T1, al igual que en estas imágenes, donde vemos a la izquierda imágenes hipointensas y se aumenta la señal poco a poco en la imagen de la derecha. Por este caso vemos que en una secuencia sagital T1 con saturación grasa, sin medio de contraste a la izquierda, y a la derecha vemos una imagen con medio de contraste, en donde vemos principalmente que existe una captación patológica a nivel de los cuerpos vertebrales, en este caso la lumbar número 4, la 3 y la 2, ¿cierto? Donde vemos una alteración, ¿cierto? Del patrón de la estructura vertebral y que aumenta mucho la sensibilidad con el uso de medio de contraste. Vemos los mismos gráficos a la izquierda y a la derecha de ambas imágenes, ¿ya? Entonces lo que hacemos es aumentar el perfil de sensibilidad en la discriminación de distintas estructuras tisulares. Por ejemplo, en vejiga nos sirve para evaluar lesiones dentro de la médula, evaluar edemas,
evaluar componentes tumorales que puedan existir dentro de las vértebras, hemangiomas, entre otras lesiones, ¿vale? Aquí tenemos otro caso, y esta diapositiva también es súper importante porque es algo que yo les he mencionado. Podemos utilizar distintas estrategias que nos permitan aumentar la sensibilidad de un estudio, principalmente usar doble o triple dosis, dependiendo cada patología. Evidentemente 2 o 3 dosis van a aumentar la sensibilidad, es decir, van a aumentar la señal que haya en potenciaciones T1. Sin embargo, ya 4 o 5 veces la dosis, evidentemente, como les mencioné, va a hacer que la señal disminuya. Entonces, doble o triple dosis es como lo máximo que se puede utilizar, ¿ya? Otra estrategia se llama uso de transferencia de magnetización, que lo que hace es aumentar la sensibilidad de los protones que estén asociados al uso de medio de contraste. Vamos a verla más adelante lo que respecta a la transferencia de magnetización, pero me interesa que sepan que es una de las estrategias para mejorar la captación del medio de contraste. Y otra muy importante es dar mayor tiempo a la toma de la señal. Entonces, si vemos acá esta imagen, vemos que una dosis única, ¿cierto? Una single dose, vemos solamente una lesión pequeña. Sin embargo, a la derecha, arriba, vamos a ver que si utilizamos transferencia de magnetización, vamos a ver que hay 2 o más lesiones que captan medio de contraste. Y otra estrategia, podemos hacer que la adquisición no la hagamos de inmediato, sino que esperar al menos unos 15 minutos de delay, y vamos a ver que hay un aumento de la sensibilidad de esta lesión. Y otra muy importante que también se utiliza en determinadas patologías como esclerosis múltiple, que es utilizar doble o triple dosis, en donde vemos que aumenta considerablemente la sensibilidad a ciertas lesiones. Pasamos de tener 1 a 2 o 3, ¿ya? Otra que yo les mencioné anteriormente al principio de la clase es que tenemos estudios dirigidos que evalúan la perfusión de la hipófisis mediante adquisiciones dinámicas, que es la valoración del contraste, que permiten ver o descartar distintos tipos de patología en función del lavado que tenga esta lesión. Vemos acá 6 adquisiciones, en donde una se ocurre a los 15 segundos, la otra a los 30 segundos, e incluso hasta los 60 segundos hasta los 30 segundos yo podría decir que no hay una captación considerable medio de contraste. Sin embargo, ya a partir de los 45 hasta los 90 segundos yo puedo ver que existen ciertas lesiones. Por ejemplo, aquí lo que apunta con una flecha es un microadenoma. Sin embargo, a los 5 minutos el microadenoma ya no se ve. Por ende, es importante ver en qué momento yo hago mi adquisición para poder diagnosticar algo. O sea, si yo hago una adquisición a los 15 segundos, voy a decir que la hipófisis no capta medio de contraste. Sin embargo, si capto o obtengo una imagen a los 90 segundos, puedo decir que la hipófisis capta medio de contraste y que en su interior contiene un microadenoma. Por otro lado, si hago una adquisición a los 5 minutos, voy a ver que la hipófisis capta medio de contraste, pero no voy a estar diagnosticando este microadenoma. Entonces, una de las variables a considerar, aparte de la doble o triple dosis de medio de contraste, ¿cierto? Además del uso de transferencia de magnetización, es el tiempo en que yo adquiero mi imagen, ¿ya? Cuándo adquirir o cuándo no adquirir, eso es algo que van a ir aprendiendo con los protocolos, pero me interesa que sepan que para el estudio de microadenomas se hacen adquisiciones dinámicas en cortes coronales potenciados en T1 con uso de medio de contraste, ¿ya? Vemos acá un gráfico muy similar, pero ahora en este caso en el sentido de la relajación T2, ¿ya? Vamos a ver que es una curva que va decayendo en función del tiempo, es decir, la señal decae en función del tiempo. Y abajo vemos como señales que se ven hiperintensas, yo administro medio de contraste y después de un determinado tiempo se van a ver hipointensas, ¿ya? Es todo lo contrario a T1. Ustedes podrían decir, pero ¿de qué me sirve eso? Vamos a ver en la próxima diapositiva que es súper útil también. Entonces, si yo sé que en T1 se acortan los tiempos de relajación y obtengo un perfil de hiperintensidad, también puedo decir todo lo contrario, que en T2 disminuye, como vemos acá, la intensidad de la señal, ¿ya? Entonces, este gráfico yo puedo después aplicarle un valor inverso negativo y simplemente voy a hacer que el gráfico, en vez de estar apuntando hacia abajo, va a estar apuntando hacia arriba, ¿ya? Pero
tienen que entender o tienen que saber que se usa para secuencias de epiperfusión principalmente, en donde uno valora el grado de ennegrecimiento de determinadas estructuras vasculares y que nos van a entregar valores cualitativos y cuantitativos, es decir, la velocidad a la cual fluye la sangre, el volumen que pasa por un determinado tejido, el tiempo que se demora en llegar a determinado tejido y me interesa que se queden que las secuencias potenciadas en T2 con uso de medio de contraste permiten valorar la perfusión cerebral o bueno, de cualquier otro órgano y en cerebro en particular permiten determinar la penumbra isquémica, que es súper importante porque si yo tengo un paciente con un cuadro de un accidente cerebrovascular, con la secuencia de difusión voy a valorar el core, ¿cierto? El tejido que ya está infartado y que no puedo rescatar. Sin embargo, con la perfusión voy a poder determinar cuál es el tejido que aún se puede salvar y que puede acceder a terapia como trombectomía o trombolisis, ¿ya? Entonces la secuencia de perfusión es muy útil para saber cuánto es el tejido que yo puedo rescatar en el cerebro ante un evento vascular encefálico, ¿ya? Entonces T1 se usa mucho, sin embargo T2 no deja de ser importante. Vemos acá imágenes epiperfusión, ¿cierto? En donde vemos que a la izquierda vemos una señal hiperintensa, sin embargo a medida que administramos el medio de contraste vamos a ver que existe un grado de ennegrecimiento. Ese grado de ennegrecimiento yo lo voy a cuantificar y me va a entregar valores cualitativos y cuantitativos. En función de eso, el médico puede, o el neurólogo de urgencia puede determinar la conducta a seguir, ¿vale? Entonces eso en grandes rasgos es la secuencia de perfusión. Evidentemente eso lo vamos a ver en la clase de difusión, tensor de difusión y perfusión. Entonces hemos hablado harto de la relaxividad, ¿cierto? Y acortar los tiempos de relajación T1 y T2. Sin embargo, lo más correcto es decir tasas de relajación. Cuando yo hablo de tasas de relajación, estoy haciendo referencia ya sea en T1 y en T2. Sin embargo, cuando yo hablo de reducir los tiempos de relajación, tengo que necesariamente decir que es de T1 y de T2. Cuando yo hablo de tasas de relajación, se subentiende que estoy hablando ya sea de T1 y T2, ¿ya? Entonces, tasas de relajación es lo más conveniente de hablar, ¿vale? Entonces aquí tenemos distintos tipos de marcas de medios de contraste, como MagneVist, ¿cierto? Multihains, Omniscan, Dotarem, ProHains, GadoVist, EOVist. También vamos a ver que existe, a ver cuál falta acá, Clariscan y PrimoVist, ¿cierto? Yo particularmente me gusta mucho usar el GadoVist, ¿ya? Encuentro que tiene una concentración al doble, ¿ya? Tiene doble concentración respecto del otro medio de contraste. Entonces la presentación es de 7,5 ml, mientras que la de la mayoría de los otros son de 15 ml, ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho para hacer estudios abdominales y angiográficos, ¿ya? Pero es un tema netamente propio de cada tecnólogo y también va a depender mucho de los costos que estén asociados, del centro donde uno trabaje. Entonces de repente uno como tecnólogo puede tener muchos gustos de medios de contraste, pero finalmente uno tiene que hacer todo con lo que se haya, ¿ya? Donde fueres, haz lo que vieres, dice el dicho que me dijo alguna vez el colega Alejandro Cerda, ¿vale? Entonces, la relajación, ¿cierto? La relaxitividad que tengan los medios de contraste, es decir, la capacidad de acortar los tiempos de relajación T1 y T2 o la tasa de relajación, ¿ya? Va a depender de distintos parámetros, principalmente 3, ¿ya? Primero, la temperatura, ¿ya? Segundo, la intensidad del campo. Y tercero, la sustancia en la que se disuelve el medio de contraste, ¿ya? Evidentemente uno siempre lo va a administrar en humanos, así que se estandarizó, se habla siempre de que son a 37 grados Celsius. De repente en pacientes que estén febriles puede que cambie un poquito la intensidad de la señal, ¿ya? La intensidad de campo, la verdad es que entre 1.5 Tesla y 3 Tesla no hay gran diferencia. En 7 Tesla y en 11 recién se están evidenciando ciertos valores que se están alterando, o que la eficiencia se pierde. Sin embargo, todavía eso está en estudios, ¿ya? Pero para fines prácticos en Chile, que hay resonadores de 1.5 Tesla y 3 Tesla, no genera mayor inconveniente. Y por supuesto, la sustancia en la que se disuelve. Generalmente se disuelve el medio de contraste con un poco de solución salina, ¿vale? Entonces,
¿Cuáles son los requisitos para tener un agente de contraste basado en resonancia magnética, cierto? Son requisitos que, por supuesto, tienen que ser acordes al diagnóstico médico, es decir, que no generen ningún otro efecto adverso y que son lógicos de cualquier otro tipo de medio de contraste. Particularmente, una de las características particulares es que sea capaz de generar relaxatividad, es decir, acortar los tiempos de relajación T1 y T2, es decir, variar esta tasa de relajación y entre más lo hagan, evidentemente mucho mejor va a ser el medio de contraste, ¿ya? El gadolinio se demostró que tiene bastantes propiedades paramagnéticas y la verdad es que anda bastante bien. Sin embargo, sabemos, ¿cierto?, desde los inicios que se utilizó manganeso, ya inicialmente, ¿ya? Es decir, que ojalá tenga la mayor influencia sobre los tiempos de relajación T1 y T2. No me sirve de nada tener un medio de contraste que acorte muy poco los tiempos de relajación, ¿ya? Eso es evidente. La farmacocinética, evidentemente que sea una administración fácil, ¿ya? Que no sea, por ejemplo, muy viscoso, ¿cierto? Que no sea que tenga que administrarlo a una temperatura demasiado fría o demasiado elevada, ¿cierto? En respecto a la distribución, que sea selectiva, es decir, que se vaya directamente a los tejidos in vivo. Y vamos a ver que después existen algunos medios de contraste como el Primovist, que son órganos específicos, que vamos a ver más adelante. Y por supuesto que sea baja o nula toxicidad. La idea es que si me voy a hacer una resonancia magnética con medios de contraste no tenga ningún efecto adverso, ni que me dé fiebre, ni que me dé un rash cutáneo, un edema laringio, un shock cardiogénico, ni nada de eso, ¿cierto? Evidentemente que el medio de contraste lo único que haga es el objetivo para el cual yo quiero, que es realzar las estructuras vasculares. Por supuesto que en su eliminación que sea rápida, ¿ya? No me sirve de nada hacerme una resonancia con medio de contraste si me va a durar 2-3 semanas dentro del cuerpo, ¿ya? Porque ¿qué involucra eso? Que no me voy a poder hacer una resonancia de nuevo de control, por ejemplo, en 2 o 3 semanas, ¿ya? Entonces, la gracia es que si yo me hago una resonancia un día lunes, yo el miércoles o el martes pueda hacerme una de nuevo, ¿vale? Se demostró hace poco, en el 2016, la EMA, ¿cierto? Y aprobada por la FDA, que existían ciertos medios de contraste que eran de tipo lineal, ¿cierto? Hay 2 grupos de medios de contraste, lineales y macrocíclicos, en donde los lineales se demostró que se acumulaban dentro del cerebro. Si bien la ACR, ¿cierto?, demostró, o más que demostró, indicó que si bien existían depósitos de gadolinio en el cerebro, en contrastes lineales, tampoco se demostró que fueran tóxicos. Sin embargo, lo ideal de un medio de contraste es que no te quede dentro del cuerpo, así que por esa razón se prefieren solo medios de contraste basados en gadolinio que sean de estructura macrocíclica, ¿ya? Entonces, como les decía, respecto a la eliminación debe ser rápida y completa, ¿cierto? En un periodo de tiempo razonable. Después de varias horas de una obtención de imagen, la idea es que no generen mayor señal y por ende yo pueda repetir una imagen. Si me hago una resonancia en la mañana, en la tarde o en la noche, quizás ya pueda hacerme otra, ¿ya? Y debe excretarse en el cuerpo totalmente, ¿ya? Ojalá que se elimine todo. Como les decía, no es recomendable que el medio de contraste siga dentro del cuerpo, por más que nos haya demostrado que no existan efectos negativos. Estabilidad, por supuesto que es alta, ¿cierto? Yo algo les comenté de que si el gadolinio se disocia, se vuelve tóxico, por ende debe estar asociado a una molécula macrocíclica, ojalá, que sea totalmente estable, que no se disocie, para que sea lo más seguro, ¿ya? Eficiencia buena, es decir, que haya una relación efectiva, ¿cierto? O buena entre el costo y la efectividad. No me sirve de nada tener medios de contraste que sean tan caros que al final yo no pueda hacer estudios con contraste a cualquier paciente, sino que solo a los que tengan dinero. Por supuesto que tiene que haber una relación entre el costo y la efectividad, ¿ya? Por ejemplo, los medios de contraste como el Primovist tienden a valer unas 5 veces más de lo que los otros medios de contraste. ¿Por qué? Porque Primovist es un medio de contraste órgano específico, particularmente para el hígado, ¿ya? Entonces mucho más caro, ¿ya? Cada vez se estaba tratando de bajar más el precio, ¿cierto? Cada vez estábamos tratando de poder hacer este tipo de estudios que son órganos específicos. Sin embargo, a modo personal considero que todavía tiene harto que hacer esta empresa respecto a los costes de este medio de contraste.
Ya sabemos qué es lo que es el paramagnetismo, ¿cierto? Que son estructuras, ¿cierto? Que presentan susceptibilidades positivas, pero muy, muy bajas, es decir, un pequeño valor, pero que generan una alteración en los tiempos de relajación, ¿cierto? Esto se debe a que los electrones tienen el mismo spin, un medio, pero que un tamaño mucho más pequeño que los protones, ¿ya? Su relación es giromagnética de 657 veces mayor, ¿ya? Entonces, si estos electrones permanecen desapareados en los depósitos o en los orbitales, los spins no pareados producen un fuerte momento magnético, ¿ya? Este fuerte momento magnético es capaz de inducir una relajación magnética en los núcleos que están cercanos, por ejemplo la sangre, ¿ya? Entonces, el origen del paramagnetismo que poseen algunos elementos, como el gadolinio, es el efecto que nosotros vamos a aprovechar. Insisto, no es el único, el manganeso es otro, ¿ya? En algunos estudios colangiográficos se da jugo de piña o hierba de mate debido a su contenido de manganeso, el cual también acorta los tiempos de relajación en T1 y en T2. Sin embargo, no es tan eficiente como el gadolinio, que también en algunos lugares se da gadolinio vía oral. Entonces, cuando una sustancia que es paramagnética entra en una solución acuosa, como por ejemplo la sangre o un suero, afecta la velocidad de la relajación de los protones que existen. ¿De qué manera las afecta? Acortando estos tiempos de relajación, es decir, de estas tasas de relajación. Entonces vamos a hablar ahora del gadolinio propiamente tal, ¿ya? Harto hemos mencionado, ¿cierto? Este gadolinio, que los contrastes son de gadolinio, pero ahora vamos a ver un poquito más de lo que respecta a esta molécula, ¿ya? Bueno, este es un ion, ¿cierto? Un ion metálico de la serie de los lantánidos que se encuentra en la parte inferior de la tabla periódica y que tiene un número atómico elevado igual, 64. ¿Ya? Es súper elevado. Sin embargo, aquí lo que a nosotros nos importa es la capacidad de relatividad que tenga este ion, ¿cierto? Tiene un momento magnético súper alto, que es lo que nos interesa, y además tiene 7 electrones no apareados, por ende tiende a interactuar mucho con las otras moléculas, ¿ya? Tiene 7 electrones para poder estar interactuando, ¿ya? Entonces, el radio iónico del gadolinio, con 3 protones, ¿cierto? Es muy cercano al del calcio, ¿ya? El gadolinio, que es libre, es un inhibidor competitivo de los procesos fisiológicos, entonces van a depender de la afluencia de los canales de las moléculas de calcio, incluido, por ejemplo, en la transmisión neuronal, la cascada de coagulación, la contracción del músculo cardíaco, etc. Compiten, ¿ya? Entonces, al competir, es importante que consideren esto, ¿ya? Porque las concentraciones elevadas de gadolinio se cree o se tiende a pensar de que van a competir por estos canales de calcio y que pueden afectar, ¿cierto?, en la transmisión neuronal, ¿ya? No hay nada demostrado todavía, no hay estudios, la ciencia todavía no nos ha dicho qué puede pasar efectivamente, pero sí se considera que podrían estar asociados, ¿ya? Y esto es debido por el radio iónico. Si se fijan, el del gadolinio es de 108 y el del calcio es de 114. O sea, es muy similar, ¿ya? Entonces, aquí yo ya le adelanté bastante, ¿ya? Vamos a ver que existe el gadolinio solo, el cual es tóxico, ¿ya? Sin embargo, al estar asociado a una molécula macrocíclica, como vemos en la imagen de la izquierda, va a estar envuelto en esta molécula y va a evitar que se disocie estos quelatos, ¿ya? Entonces, todos los agentes de contraste basados en gadolinio utilizan algún tipo de ligando para quelar. Quelar significa contener, envolver, ¿cierto?, este ion y reducir su alta toxicidad. ¿Qué ocurre si este quelato no es bueno, ¿cierto?, no es estable? El gadolinio se va a disociar, se va a liberar en la sangre y eso es tóxico, ¿ya? Entonces el gadolinio es súper bueno siempre y cuando esté asociado a un quelato, a un ligando, ¿ya?, que envuelva este ion, ¿ya? Mejora la estabilidad, la solubilidad y la seguridad de los iones metálicos pesados, ¿ya? Importante y súper preguntable en las pruebas es si el gadolinio es tóxico. Uno le pone sí, solo si está con iones macrocíclicos, no, solo cuando está envuelto, solo cuando está solo, etc. Entonces lo que más tienen que saber es que el gadolinio disuelto, el gadolinio solo, sin los quelatos, es tóxico. Entonces la estrategia para que esto no sea tóxico es usar un ligando que contenga a esta molécula de gadolinio. Importantísimo. Entonces, estructuralmente los agentes de contraste que tienen gadolinio se pueden dividir en dos grupos en dos grandes familias. Primero, los lineales, que yo ya le adelanté un poquito que ya no se están utilizando.
que tienen un ligando molecular orgánico que es alargado, ¿cierto? Sin embargo, los macrocíclicos los envuelven completamente, ¿ya? Por ende, estructuralmente son mucho más estables, ¿ya? Es como un tipo de jaula. Entonces, tenemos dos grandes familias de los medios de contraste basados en gadolinio en función de su agente quelante: los lineales y los macrocíclicos. Entonces, a la izquierda vemos imágenes de medios de contraste lineales, ¿cierto? Como el gadosextato, el gadovenato, ¿cierto? La gadodiamida, que son medios de contraste lineales ya totalmente en desuso, o eso es lo que debería ser al menos en el mundo. De hecho, yo no utilizo medios de contraste lineales hace, ni recuerdo, más de 6 años, 5 años. Medios de contraste macrocíclicos, si se fijan, las estructuras son de encerrar, ¿cierto?, la molécula de gadolinio, ¿ya? Como el gadoterato, el gadobutrol y el gadoteridol, ¿ya? La mayoría están asociados al gadobutrol, que se ha demostrado que de las 13 es como la más estable, ¿ya? Entonces, ambos agentes, ya sean los lineales y los macrocíclicos, pueden ser iónicos o no iónicos. Todo va a depender de las moléculas que tengan cargas o si son apolares, ¿ya? Las más estables son los macrocíclicos y los iónicos. Entonces, si yo les pregunto cuál es el medio de contraste ideal, ustedes les voy a poner distintas alternativas. Por ejemplo, macrocíclicos, macrocíclicos no iónicos, lineales iónicos, etc. Y ustedes tienen que saber que los macrocíclicos y los iónicos son los más estables, ya que la estructura, que es tridimensional en estas 3 dimensiones, y las interacciones de carga entre los iónicos previenen que esto se disocie, es decir, que se separe del agente quelante. Entonces, los medios de contraste más estables son los macrocíclicos y los iónicos, ¿ya? Entonces, si yo tengo un lineal iónico y un lineal no iónico, ¿cuál va a ser más estable? El lineal iónico, ¿ya? Ahora, si se lo pongo dentro del contexto de los macrocíclicos, evidentemente los macrocíclicos ganan por lejos. Entonces, aquí tengo distintas marcas que están clasificadas en función de si son iónicos o no iónicos. Yo les puedo poner esta misma tabla y ustedes me deberían decir que el más estable o el mejor, ¿cierto?, va a ser en este caso, dotarem, ¿cierto?, que es macrocíclico y además es iónico. Y en este caso, el menos estable sería lineal, no iónico, como el Omniscan y el Optimark, ¿ya? De hecho, Omniscan ya se está sacando del mercado, ¿ya?, por lo mismo. Entonces, los quelatos lineales dan una estabilidad termodinámica baja, ¿ya? O sea, si el paciente está febril, podría disociarse y no ser del todo seguro, ¿ya? Tiene una disociación de vida media corta, o sea, también se disocian en función del tiempo que pase y hay una elevada cantidad de excipientes de estabilización. Entonces, no son tan buenos, como les dije, no son tan efectivos y que en verdad ya no se usan, ¿ya? Por otro lado, los quelatos macrocíclicos son de estabilidad termodinámica alta, es decir, pueden soportar distintas fluctuaciones de temperatura, ya sea temperaturas ambientales, ¿cierto?, temperaturas corporales, un paciente febril, etc. Se disocian mucho menos, ¿ya? Tienen una vida media mucho más elevada y no requiere tantos agentes de estabilización, ¿ya? Esto es lo que quiero que piensen en la imagen de la derecha con respecto a un medio de contraste macrocíclico, ¿cierto? Es un gadolinio envuelto en un agente quelante o ligando, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco hablando del paramagnetismo, vamos a saber que existen distintas sustancias paramagnéticas. Por ejemplo, permanecen en las venas, las arterias y en los líquidos extracelulares. Sin embargo, no atraviesan la barrera hematoencefálica, a menos que haya una permeabilidad, ¿ya? O sea, yo no debería ver medio de contraste atravesando la barrera hematoencefálica a menos que por alguna entidad patológica esté permeable, ¿vale? No se acumulan en los tejidos corporales, es decir, se deben eliminar completamente. Tienen un metabolismo y una eliminación idealmente que sean lo más rápido y que no se modifican en ninguna forma. O sea, el gadolinio, si pasa por el hígado, después se excreta completamente, ¿ya? Y se eliminan inalteradamente a través del sistema urinario, ¿ya? Importante al paciente, después de una administración de medio de contraste, decirle que beba abundante líquido porque el medio de contraste se elimina por la orina, así que debe tomar al menos unos 2 litros más de lo habitual, que vaya harto al baño a orinar unas 2 a 3 veces, ¿ya? Se espera que dentro de las próximas 24 horas el medio de contraste se elimine completamente, ¿vale?
Evaluación de la disrupción de la barrera hematoencefálica. Como les comenté, el medio de contraste no atraviesa la barrera hematoencefálica siempre y cuando ésta no esté en condiciones patológicas. Si está en condiciones patológicas, por supuesto que va a haber una permeabilidad y vamos a ver cómo el medio de contraste va a atravesar esta barrera hematoencefálica, ¿ya? En condiciones normales yo no debería haber captaciones de medio de contraste. Por ejemplo, acá vemos un realce fisiológico, en donde vemos medio de contraste en las capas meningias, ¿cierto? Por externo, ¿cierto? Vemos también a nivel del seno sagital recto y también del seno sagital venoso. Vemos a través de la hipófisis, acá en la línea verde, ¿cierto? Tenemos un realce paquimeningio en las cavidades de la dura madre, los plexos coroideos, acá en las astas posteriores laterales del cerebro. Esos son realces normales, fisiológicos. Sin embargo, cuando hay procesos tumorales o angiogénicos, donde, como les comenté, hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, evidentemente que eso no es normal, ¿ya? Vamos a ver más acá adelante. Esta imagen es súper buena, yo la uso harto en mi celular, de hecho la tengo guardada, ¿ya? Respecto a los tipos de realce, por ejemplo, tenemos realces leptomeningios, como arriba a la izquierda, paquimeningios, por ejemplo, periventriculares en función de un giro en particular, realces subcorticales nodulares asociados a metástasis, por ejemplo, realces durales, en anillo, tenemos realces necróticos, que es una captación completa de medio de contraste, sin embargo tiene un centro necrótico, ¿cierto? Entonces vamos a tener distintos patrones en función de las capas meningias que comprometa o si hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces vamos a dividir estos patrones en dos. El extraaxial, que es el paquimeningio, y el leptomeningio, que son los que están acá, los dos primeros, ¿cierto? Que son por fuera del cerebro, ¿cierto? Y si se quiere también están por las capas meningias, ¿cierto? Y algunos ventrículos. Por ejemplo, a nivel intraaxial, ¿cierto? Ya comprometemos los giros, ¿cierto? Que hay acá en el cerebro, en el lado derecho. También tenemos nodular cortical y subcortical, propios de tumores, ¿cierto? De metástasis. Tenemos nodulares profundos, tenemos en anillo, como les había comentado, todo lo que esté dentro del parénquima cerebral, ¿vale? Entonces, vamos a ver acá el primer realce, que es extraaxial, ¿ya? Es un realce de la dura madre, que es de tipo irregular y que sigue obviamente el contorno del cráneo, ¿ya? Es súper fácil de aprendérselo, ¿cierto? Es de la dura madre, si bien sigue los contornos externos del cerebro, no sigue todos los surcos ni todas las capas del cerebro, ¿ya? Es un realce paquimeningio y es el realce de la dura madre, ¿ya? Solamente compromete la dura madre. Entonces es un realce irregular del contorno del cráneo, ¿ya? Voy a mostrarle a continuación una imagen en donde vamos a ver el realce paquimeningio. Recuerden, paquimeningio siempre de la dura madre. Entonces vemos acá cierta condición patológica donde apuntan las flechas, que vemos que existe un realce solamente de la dura madre, es decir, no penetra hacia adentro de los surcos ni los giros cerebrales, solamente por fuera, recuerden que es de la capa externa de la dura madre. Existen varias condiciones que se asocian a este realce paquimeningio de la dura madre, como la sarcoidosis, la tuberculosis, cambios postoperatorios que son transitorios, es decir, es normal verlo en un paciente postoperado. Por ejemplo, también es verlo normal, no normal, pero sí en pacientes con hipotensión intracraneal, en algunos tumores como los meningiomas, ¿cierto? Que son tumores extraaxiales. Recuerden que la parte principal de la clase partimos con una lesión de un meningioma. También en algunas metástasis se pueden ver que también existe concordante un realce paquimeningio, ¿ya? Sobre todo los cánceres de mama y próstata dan bastante realce en la dura madre, ¿ya? Y ya en menor grado un linfoma secundario del sistema nervioso central. Me interesa que recuerden que es por sobre el contorno del cráneo y que no ingresa a los giros ni surcos cerebrales. Entonces aquí tenemos una paquimeningitis. Si se fijan, solo los contornos, sin embargo, no ingresa a los giros ni a los surcos. Por ejemplo, tenemos acá un meningioma
con el signo típico de la cola dural, que son las imágenes acá. El meningioma es un tumor benigno, extraaxial, que tiene su origen a nivel de la dura madre, ¿cierto? Y vamos a ver que siempre este tumor va a estar por fuera del cerebro y va a tener este signo de cola dural, en donde vemos un realce o una captación de medio de contraste que conlleva a la dura madre, ¿vale? Tenemos los realces leptomeningios. A diferencia de los paquimeningios, los leptomeningios lo que van a hacer es seguir todo el contorno del espacio subaracnoideo. Es decir, es muy similar al paquimeningio, sin embargo, ahora sí se impregnan todos los surcos y todos los giros cerebrales. Entonces vamos a decir que se puede ver en neoplasias primarias como los meduloblastomas a nivel de la fosa posterior, ependimoma, si es que es más bien benigno, ¿cierto? Algunos glioblastomas, oligodendroglioma, muchas metástasis también secundarias de mama, al igual que las metástasis de mama pueden dar realce paquimeningio o leptomeningio, algunos grados de linfoma y todo lo que esté asociado a las meningitis, ¿ya? Sobre todo bacterianas, algunas enfermedades granulomatosas, pero las primarias, ¿cierto? Las neoplasias primarias pueden ser meduloblastoma, ependimoma y glioblastoma. Esas tres patologías, junto con la meningitis, son las más frecuentes de ver en realces de tipo leptomeningios. Entonces aquí vemos un realce leptomeningio producto de una encefalitis. Si se fijan, es muy diferente al paquimeningio porque el leptomeningio involucra todos los surcos, todos los giros que hay dentro del cerebro. Tenemos también el giral, ¿cierto? Otro tipo de realce de medio de contraste en cerebro. Y pasamos harto lo que es cerebro porque es donde más lo van a ver, ¿ya? Es un realce superficial, anormal del parénquima y que está confinado solamente a la sustancia gris de la cortical, ¿ya? Es muy similar al leptomeningio, pero no es de todo el cerebro, sino que solamente sigue un contorno, en este caso los contornos de la sustancia cortical, de la sustancia gris, ¿vale? Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos acá enfermedades inflamatorias principalmente o vasculares, donde vemos que existe una captación de medio de contraste, sin embargo, no es de todo el cerebro, sino que es más bien focalizada, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, un infarto de la arteria cerebral posterior cortical derecha, ¿ya? Entonces, recuerden aquí esta gráfica. Se mete dentro de los surcos, pero no en todo el cerebro, y eso es un realce giral. Detección y valoración de las extensiones de las lesiones necróticas e infarto. Entonces, este tipo de captación de medio de contraste nos permite a nosotros determinar, ¿cierto? La extensión de algunos infartos o de lesiones necróticas. Es decir, desde dónde hasta dónde yo tengo comprometido mi lesión, ¿vale? Ahora vamos a ver las lesiones nodulares corticales subcorticales, que son producto de, por ejemplo, esclerosis múltiple, tumores propiamente tal, y son lesiones que se van a distribuir en la interfase de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ya? Son las córticos subcorticales, ¿ya? Son súper fáciles de discriminar, ya que no están asociadas a las capas meningias, ¿cierto? Ni la dura madre, ni nada de eso, sino que están dentro del parénquima cerebral en la unión de la sustancia gris de la sustancia blanca y un patrón de realce típico de la diseminación de las neoplasias cerebrales, ¿ya? Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, nosotros estamos, lo más probable es que estemos dentro de un contexto de una metástasis o también ya en menor grado o menor probabilidad un coágulo de émbolos, ¿vale? Entonces aquí vemos distintos cortes cerebrales, uno más superior y otro inferior, en donde vemos lesiones nodulares córticos subcorticales. Tenemos nodulares profundos y periventriculares, ¿ya? Evidentemente la diferencia de las anteriores es su ubicación, ¿ya? Nodulares profundos y que estén relacionadas a los ventrículos, es decir, que estén asociadas en cuanto a su geografía a los ventrículos. Afecta estructuras más profundas, lógicamente, y involucra siempre a la sustancia blanca y los núcleos de la sustancia gris. Globo pálido, putamen, ¿cierto? El claustro, entre otras. Vemos acá, ¿cierto? Lesiones que son subcorticales, que son periventriculares, como en el lado izquierdo y el lado derecho, ¿ya? Son más profundas. Son propias de la esclerosis múltiple, sobre todo que son periventriculares, están asociadas a la esclerosis múltiple, ¿ya? Abrochando esto, les comento que en esclerosis múltiple
a pesar del uso de medio de contraste, que sí o sí tiene que ir, o sea, un estudio para esclerosis múltiple sí o sí tiene que ir con medio de contraste, en cerebro se utiliza una secuencia DIR, que lo que hace son doble inversión recuperación para aumentar la sensibilidad a las placas activas. Entonces vemos acá distintos tipos de lesiones, a la izquierda en T2, a la derecha una secuencia FLAIR, ¿cierto? Sin embargo, a la imagen la imagen letra C, vamos a ver que existe una captación de medio de contraste considerable periventricular, en este caso de la asta anterior izquierda. También vemos metástasis cerebrales a nivel de los núcleos profundos, en este caso ya en la fosa posterior y también en la región posterior occipital del cerebro en el lado izquierdo. Tenemos linfomas, ¿cierto? Periventricular en la lesión con una captación de medio de contraste. También tenemos el realce en anillo, ¿cierto? Aunque tiene distintas variantes en función de cada tumor. Me interesa que sepan que existe en anillo. Está el abierto, el irregular, el homogéneo, ¿cierto? El homogéneo, el de la izquierda. El abierto también se le dice en C, ¿cierto? Porque no es un anillo completo. Y el irregular es la imagen de al medio. Existe una regla mnemotécnica, ya que es para que uno se las pueda aprender, ¿cierto? Que se llama Magical. Con DR al final, Magical Doctor. Que la M viene de metástasis, abscesos, gliomas, infartos subagudos, contusión, AIDS, que es el virus del VIH en inglés, linfoma, D de enfermedades desmielinizantes y R son necrosis por radioterapia, ¿ya? Este es un tipo de mnemotecnia súper útil, de verdad que yo la uso harto. Por ejemplo, acá tenemos un absceso piógeno cerebral, vemos imágenes ponderadas en T2 arriba, en T1 con medio de contraste, con un realce en anillo, y abajo vemos difusión, ADC y perfusión. Difusión es la letra D y ADC es la letra E, ¿ya? Entonces vemos en la imagen C, que es la más importante, un realce en anillo homogéneo. Metástasis cerebrales, tenemos un realce en anillo, pero ya este es un anillo heterogéneo, no es homogéneo, sería como la letra, en este caso, que vemos acá. Acá, la imagen del medio, ¿vale? Un irregular. ¿Ya? Metástasis cerebral. Tenemos más imágenes, captación en anillo de una metástasis cerebral. Tenemos acá una toxoplasmosis que se caracteriza por realce en anillo, pero no del todo completos. O sea, pueden ser completos, abiertos también. Es propio de la toxoplasmosis asociada a un patrón virulento de VIH positivo. Tenemos aquí también toxoplasmosis, típico en potenciaciones Freddy T1 con medio de contraste. Lesiones desmielinizantes de tipo tumefactiva, ya es decir, una lesión donde existe una pérdida de la mielinización. También vamos a ver acá otro tipo de realce, abierto o heterogéneos, y son propios de lesiones desmielinizantes de tipo tumefactivas. Glioblastomas. Vemos acá un patrón de realce en anillo en la imagen de acá, ¿cierto? Y también vemos imágenes de perfusión y espectroscopía que corroboran el diagnóstico, ¿ya? Me interesa que sepan que los realces en anillo nunca los realces de medio de contraste en anillo nunca son buenos, nunca van a ser algo benigno. Glioblastomas multiformes, ¿cierto? Vemos el realce de medio de contraste en anillo irregular en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha vamos a ver el edema, todo el edema que esté asociado, particularmente en este caso va a ser edema vasogénico que esté asociado a la lesión. Tenemos un patrón sólido quístico, se asocia a neoplasias que son secretoras de líquido, por ende, por eso son sólidos por la neoplasia, y quístico por la secreción del líquido que tenga este tipo de lesión. Vemos acá los astrocitomas pilocíticos, que se dan mucho en pacientes jóvenes, pediátricos incluso, en donde vamos a ver un componente heterogéneo, es decir, vamos a ver captación de medio de contraste, pero también vamos a ver edema. ¿Cómo diferencio uno de otro? Distintas potenciaciones me van a entregar esta información. Vemos acá la imagen de la izquierda, imágenes potenciadas en T2, donde vemos casi todo brillante. Sin embargo, en las secuencias con medio de contraste, la tercera en este caso, vamos a ver que hay una captación de medio de contraste heterogénea a nivel posterior, y por anterior vamos a ver hipointensidad, lo cual corresponde al líquido de esta lesión sólido-quística. Tenemos astrocitomas difusos que son difíciles de diagnosticar, ¿ya? Por su tipo de comportamiento. Ya vemos secuencias T1 y FLAIR al medio. Son tumores de bajo grado. Estos se tienen que biopsiar, por supuesto.
Y acá tenemos los de alto grado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por supuesto que el de alto grado es mucho más heterogéneo, capta mucho más el medio de contraste, tiene mucho más secuelas dentro del paciente, crece mucho más rápido, entre otros aspectos, ¿ya? Acá también tenemos un efecto de masa incluso, en donde se desplaza la línea media y por ende secuela mucho más al paciente desde el punto de vista de trastornos de la deglución, respiratorios, compromisos de conciencia, también pueden ser convulsiones, primoconvulsiones, estados febriles, entre otras cosas. Esclerosis múltiples, ya lo hemos visto, tenemos distintos tipos de realces, periventriculares principalmente, de anillo abierto, anillo cerrado, entonces esclerosis múltiple tiene que ir siempre con medio de contraste y además asociado a secuencias DIR o FLA-IR, ¿ya? Que lo que nos van a dar es sensibilidad a las placas activas de la esclerosis múltiple, ¿ya? También tenemos un realce que se llama parchado o en el fondo heterogéneo, que habla más bien de un patrón infiltrativo. O sea, cada vez que ustedes vean un realce parchado o heterogéneo, van a saber que eso en ningún caso va a ser algo positivo. Todo lo contrario, va a ser algo bastante agresivo y algo que se debe considerar como hallazgo grave, digamos, un hallazgo crítico, si es que ustedes lo ven en un paciente que consulte por dolor de cabeza y que vean una imagen relativamente normal, pero que al momento de pasar medio de contraste vean este patrón. Ustedes tienen que notificarlo de manera inmediata porque, por supuesto, que un glioblastoma multiforme es una lesión maligna, ¿vale? Realce heterogéneo, ¿cierto? Una metástasis de un carcinoma bronquial que vemos acá, en un patrón nodular bien delimitado, ¿cierto? Y que vemos indicado acá en la flecha. Craniofaringioma, ¿cierto? Fíjense acá en la imagen de la izquierda, un porcentaje no menor de los pacientes que vienen por trastornos hormonales, ya alteración del crecimiento, pueden ser micro o macroadenomas, pero un porcentaje no menor pueden ser producto de craniofaringiomas, que son lesiones tumorales bastante grandes y que captan medio de contraste de manera heterogénea, ¿ya? Vemos secuencias T1 con contraste, y abajo vemos T1 con contraste, y al lado derecho vemos una secuencia ponderada en T2. Astrocitomas de bajo grado, vamos a ver principalmente que la barrera hematoencefálica se encuentra preservada, por eso es que no hay captación de medio de contraste, porque no rompen esta barrera hematoencefálica. Sin embargo, cuando existe una permeabilidad, evidentemente que va a captar el medio de contraste. Por ende, un hallazgo típico de los astrocitomas de bajo grado es que no capten contraste. Entonces, si yo les digo, tengo un astrocitoma, me dicen ya, pero ¿es de alto grado o de bajo grado? ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que si capta contraste va a ser de alto grado, mientras que si no capta contraste va a ser de bajo grado, ¿ya? Entonces, esta lesión no gana medio de contraste. Importante y muy preguntable es si el astrocitoma de bajo grado capta o no capta contraste, ¿ya? Entonces ya sabemos que el astrocitoma, al no romper esta barrera hematoencefálica, no capta medio de contraste. Tenemos tumor de bajo grado con algún tipo de realce, como los gangliogliomas, ¿ya? Son menos frecuentes, siempre se dan dentro de los ventrículos y que captan medio de contraste de manera sutil, ¿ya? Tenemos tumores de bajo grado con realce, por ejemplo el astrocitoma pilocítico, ¿ya? Que es de bajo grado, sin embargo capta medio de contraste y se dan principalmente a nivel periventricular de la fosa posterior. Tumores de bajo grado también con realce, el meningioma, que es un tumor extraxial, ¿cierto? Con este signo de la cola que ya les mencioné anteriormente, ¿ya? Este tipo de tumores, los meningiomas, son benignos y son bastante frecuentes. Bueno, yo me dedico harto a lo que es el área del sistema nervioso central, así que lo veo bastante. Tumores de bajo grado con realce, también tenemos el schwannoma, ¿cierto? A nivel de la fosa posterior, del nervio accesorio principalmente, el acústico, ¿cierto? Un neurinoma puede ser también. Tumores de bajo grado con realce, ya lo mencionamos, el craniofaringioma, que capta de manera heterogénea a nivel de la hipófisis, que son de gran tamaño. Tenemos también acá el macroadenoma hipofisiario, si se fijan son muy parecidos al craniofaringioma. También tenemos la visualización de estructuras vasculares, ya para alejarnos un poquito más de lo que es cerebro, pero vamos a volver brevemente. También podemos hacer angiografías con medio de contraste. Al lado izquierdo tenemos una angiografía de aorta y tórax.
Al medio tenemos una angiografía de vasos de cuello y a la derecha tenemos una angiografía cerebral que evidencia una malformación arteriovenosa. Entonces también tenemos estrategias en función de cómo se llena el espacio K. Vamos a ver una valoración temporal de la arquitectura vascular, es decir, voy a obtener todas estas imágenes seguidas, ¿ya? Si vemos acá abajo a la izquierda, veo una angiografía de la parte arterial y a medida que yo voy avanzando en mis adquisiciones voy teniendo también el componente venoso, ¿ya? Este es un tipo de angiografía que se llama TWIST o TRIX o 4D tracks en distintas marcas, que lo que hacen es ampliar el centro del espacio K y luego se van a la periferia. También tenemos, como yo les mencioné en la parte de perfusión, ¿cierto? Hemos hablado todo el rato de T1. Sin embargo, también podemos valorar la perfusión isquémica, ¿cierto? En secuencias T2, particularmente viendo el T2 gradiente, que lo que hacemos es valorar el grado de ennegrecimiento de una lesión, ¿vale? Siempre las perfusiones van a estar asociadas a imágenes en colores que nos van a dar el time to peak, el volumen sanguíneo cerebral, el flujo también cerebral y el tiempo de tránsito medio. Principalmente son las 4 variables que más vamos a estar valorando. Un análisis cuantitativo, es decir, un número, y cualitativo, ¿ya? Siempre acá vamos a ver los efectos. Me interesa que sepan que también se utilizan secuencias potenciadas en T2 con medio de contraste y estas corresponden a epiperfusión, ¿vale? La clase de perfusión la vamos a ver con más detalle, pero siempre recuerden que T1 se usa la mayoría de las veces, sin embargo T2 con contraste se usa para estudios de perfusión cerebral. También podemos hacer lo que se llaman artroresonancias, en donde vamos a hacer imágenes potenciadas en T1 con saturación grasa. Sin embargo, nosotros, no nosotros, el médico en particular, va a inyectar medio de contraste en la cavidad articular y después vamos a nosotros a obtener este tipo de imágenes en donde vamos a poder determinar los espacios, ¿cierto? de la articulación y obviamente lesiones que estén asociadas a este tipo de articulación, ya sea en hombro, en cadera, en muñeca, que son las artroresonancias que más se realizan. También podemos evaluar la extensión de estas lesiones tumorales, ¿ya? Que es lo más habitual que vamos a ver en columna, en cerebro, en abdomen, etc. Aquí vemos una lesión a nivel del sacro, en el lado, en este caso, izquierdo. Vamos a ver que existe un componente vascular importante, una lesión que ocupa un volumen importante a nivel del sacro y que puede llegar a comprometer incluso hasta el promontorio. También aumenta la sensibilidad en la valoración de lesiones metastásicas con el efecto T1. Vemos en el lado en el lado izquierdo de la imagen izquierda, a nivel de la cadera, la articulación coxofemoral derecha, un aumento del patrón de captación de medio de contraste que es totalmente patológico si lo comparamos con el lado izquierdo. Vemos en la imagen de la derecha una secuencia coronal T1 con saturación grasa, en donde vemos una lesión vertebral, probablemente de la dorsal número 10, que existe un aumento de la sensibilidad, un aumento de la señal en esta ponderación T1 y que nos indica probablemente que esto corresponda a una metástasis secundaria a algún tipo de cáncer. También, y un porcentaje no menor, se utiliza en lesiones de mama. La resonancia magnética de mamas es un gran aporte, ya no reemplaza en ningún caso a la mamografía ni al escáner de tórax ni a la ecomamaria. Sin embargo, nos permite evaluar el componente vascular de esta lesión. O sea, yo puedo determinar que por ecografía mamaria tengamos una lesión. Sin embargo, al administrar medio de contraste, yo puedo determinar los tiempos de watch in y watch out, es decir, el lavado, qué tan vascular o hipervascular es esta lesión, y voy a poder definir este tipo de lesiones en función de las curvas de captación de medio de contraste. Vamos a ver distintos tipos de curvas, principalmente son 3. Y esto nos va a indicar si corresponde a una lesión metastásica, a un fibroadenoma, ¿cierto? A un absceso, a una lesión derechamente tumoral, ¿ya? Esto después se manda a biopsia y se hace en conjunto un diagnóstico. La resonancia magnética de mamas también cobra bastante relevancia a la hora de poder caracterizar esa y otras lesiones, además de secuencias de difusión, ¿vale? Pero abocándonos a lo que respecta al medio de contraste, vamos a decir que la resonancia magnética de mamas es súper útil para evaluar el lavado de una lesión. También tenemos la valoración de la viabilidad miocárdica,
En este caso nosotros lo que hacemos son adquisiciones T1 con saturación de grasa, en donde vamos a esperar un tiempo determinado, generalmente desde los 10 a 15 minutos, y vamos a obtener imágenes ponderadas en T1 y con saturación de grasa y además también con saturación del miocardio, que logramos con esto evaluar cuál es el porcentaje de miocardio que se encuentra fibrótico y que por ende ya no se puede revascularizar y que ya en el fondo es un tejido que está muerto, ¿ya? Entonces las secuencias T1 con saturación de grasa y miocardio en cardioresonancia nos van a permitir valorar cuánto es el tejido sano y patológico del corazón, entre otras múltiples aplicaciones. También vamos a valorar la reserva contráctil que pueda tener el miocardio en este caso, que es básicamente lo que les acabo de mencionar, y también podemos evaluar la perfusión miocárdica. ¿Qué quiere decir esto? Que es cómo llega el medio de contraste, en este caso la sangre, al tejido miocárdico. Si capta de manera rápida o más bien tardía, que es lo que debería ser. También podemos valorar el comportamiento de lesiones hepáticas en función de su efecto T1, ¿ya? El gadolinio no es hepato específico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo administro medio de contraste y no se va a ir directamente al hígado, sino que se va a ir a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces la evaluación dinámica permite un mejor diagnóstico diferencial y vamos a ver que existen otros medios de contraste que son hepato específicos como Primo-Vist. Entonces el ciclo de contraste en un tejido normal, vamos a ver que la pared capilar que se encuentra alterada en un tejido permite que difunda rápidamente y fácilmente el medio de contraste en el espacio extracelular. Eso se llama watch-in, que es durante el primer paso. Es decir, cuando hay una permeabilidad de la pared capilar, el medio de contraste va a captar de manera inmediata. Posterior a esto va a haber una redifusión del agente de medio de contraste en el espacio intravascular y eso se llama watch-out. Entonces yo puedo medir los tiempos de watch-in y watch-out y poder caracterizar de manera cualitativa y cuantitativa mi lesión. La magnitud de la captura temporal del agente de medio de contraste depende de los cambios del endotelio y del ambiente intersticial. Es decir, entre más afectada esta barrera capilar, entre más heterogénea sea mi señal y entre más agresiva sea la lesión, evidentemente va a ser mucho más rápida la captación de medio de contraste. Ya, aquí vemos el gráfico que ejemplifica lo mismo. También podemos caracterizar los tejidos, ¿cierto? Por ejemplo, un hepatocarcinoma. Podemos ver que existen ciertos comportamientos heterogéneos a nivel del hígado, ¿ya? Podemos caracterizarlo y determinar, por ejemplo, más adelante en qué lugar podemos hacer una biopsia. También podemos caracterizar edemas o abscesos que puedan existir a nivel de la región del periné o de trayectos fistulosos que puedan haber a nivel de la pelvis y el recto, sobre todo en recto. También podemos caracterizar en función de cómo se va llenando el medio de contraste, al igual que en escáner, si hay un llenado centrípeto o no. Podemos descartar lesiones nodulares focales como hemangiomas o hiperplasias nodulares focales. Recuerden que esta última tiene una cicatriz central, ¿cierto? En donde tiene una arteria aferente, por ende va llenando el medio de contraste de dentro hacia afuera, a diferencia de los hemangiomas. Entonces recuerden siempre que las hiperplasias nodulares focales, ¿cierto? Van a tener una cicatriz central. Acá lo mismo que les acabo de explicar, ¿cierto? Vemos acá en la imagen de abajo una cicatriz central que capta medio de contraste producto de que esa es su arteria aferente. Tiene un lavado muy rápido de la lesión. Es decir, capta y se va de manera inmediata. En imágenes sin medio de contraste se ven isointensos. Sin embargo, en la fase arterial captan y se ven demasiado evidentes. Y luego van perdiendo su señal haciéndose nuevamente isointensas con una captación tardía ya de la cicatriz central. Características generales ya para irnos un poquito más alejando de lo que son patrones de captación patológica que son importantes y que los van a ver en la práctica. Vamos a mencionar que las dosis de medios de contraste son de 0,1 en pacientes pediátricos y 0,2 ml en pacientes adultos. En algunos estudios cardiológicos, principalmente de perfusión, se utilizan 0,2 ml por kilogramo de peso, ¿vale? Tiene una vida media de 90 minutos y se elimina de manera inalterada por filtración glomerular.
El 91% de este medio de contraste se va a eliminar en las 24 horas consiguientes, ¿vale? Atraviesa la barrera placentaria, es decir, en el embarazo. Sin embargo, no atraviesa la barrera hematoencefálica ni la hematotesticular, ¿ya? Debido a que atraviesa la barrera placentaria, no se recomienda administrar medio de contraste en embarazadas. Vimos acá que los no iónicos han tenido un desarrollo análogo a los contrastes iodados, tienen por objeto bajar la osmolaridad del agente de medio de contraste. Sin embargo, nosotros ya mencionamos que los mejores van a ser los macrocíclicos iónicos, ¿ya? El desempeño diagnóstico de determinados protocolos de resonancia magnética van a depender mucho del tamaño de la lesión, ¿ya? Se considera como confiable valores de sensibilidad del 100% para lesiones mayores a 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el uso de medio de contraste en lesiones abdominales que sean menores a 2 centímetros, el grado de sensibilidad o de confiabilidad no es tan bueno. Sin embargo, lesiones mayores a 2 centímetros, que son las más importantes, hemangiomas, quistes, abscesos, tumores, metástasis, siempre van a ser mayores a 2 centímetros, así que no genera tampoco gran problema, ¿vale? El blanco de agentes, principalmente los hepatocitos van a ser en el 78% del volumen total. Los macrófagos del sistema o del retículo endotelial, ¿cierto? Las células de Kupffer, son del 2% del volumen, ¿ya? Los medios de contraste específicos para el hígado se dividen en aquellos que captan por las células de Kupffer, ¿cierto? Que consisten en las supermoléculas o superparamagnéticas, que son de ferrumóxido de hierro, ¿ya? Entonces hemos hablado todo el rato de medios de contraste basados en gadolinio, ¿cierto? Que al principio se utilizó manganeso, y ahora vamos a hablar de medios de contraste que son específicos, en este caso para el hígado, ¿ya? Y estos medios de contraste van a estar asociados a moléculas superparamagnéticas, que son los ferrumóxidos de hierro, ¿ya? Ya no es gadolinio. Entonces, estos medios de contraste son captados por los hepatocitos, que son funcionales, los que están funcionando bien, por supuesto, y que también van a estar basados en gadovenato de dimeglobina y ácido gadoxético, ¿ya? Los cuales son considerados contrastes intravasculares y extracelulares e intrahepáticos. O sea, ¿me sirven como medio de contraste normal? Sí, pero la principal ventaja que van a tener es que se van a ir localizando principalmente en el hígado por un periodo de tiempo y luego se van a tener que excretar. Vamos a ver más adelante imágenes de cómo, en 2 diapositivas más, cómo se ven este tipo de medio de contraste, ¿ya? Entonces, el gadolinio VOPTA tiene una menor entrada al hepatocito que el ácido gadoxético, un 50% menor, y ambos se eliminan sin cambio hacia la vía biliar, ¿ya? Entonces hay uno mejor que otro, en este caso el ácido gadoxético un poco mejor, y este agente hepatoespecífico se introduce dentro del hepatocito, dentro de las células del hígado, a través del polipéptido transportador del anión orgánico, ¿ya? Esto es bastante específico, ya es súper dedicado, ¿cierto? Es cómo entra a las células del hepatocito a través del polipéptido y sale a través de las proteínas localizadas en la membrana sinusoidal, ¿ya? Ese es el mecanismo por el cual ingresa y por el cual egresa este medio de contraste, el polipéptido transportador del anión orgánico, y sale a través de las proteínas que están en la membrana sinusoidal, ¿ya? Entonces, para que no se mareen, vamos a ver un poquito más de imágenes, ¿ya? Entonces vamos a decir que existen estos medios de contraste hepatoespecíficos para obtener imágenes de alta resolución de la vesícula principalmente y las vías biliares, ¿ya? Porque va al hígado y después se excreta por la vía biliar, y es un agente que es rápidamente excretado, ya sea por la bilis y por la filtración glomerular del riñón, ¿ya? Se dice que no tiene nefrotoxicidad, ¿ya? Sin embargo, es algo que se sigue estudiando, ¿ya? Existen un grupo de pacientes en quienes el empleo de este tipo de contraste es limitado. Es decir, a pesar de que no se ha demostrado que generen daños renales, se usa este medio de contraste, además de por su precio y porque son para patologías específicas, como colangiocarcinomas, no se usa en todos los pacientes, sino que se elige con pinzas, digamos, en qué estudio o qué enfermedades vamos a usar este medio de contraste. En ningún caso es un medio de contraste que se utilice de manera habitual, ¿ya? Además que no es el mismo protocolo tampoco de abdomen que se usa en este tipo de medio de contraste. Entonces vamos a ver acá el patrón de perfusión, que es similar, muy similar al escáner. Vemos imágenes de escáner arriba y a la derecha abajo, vamos a ver imágenes de resonancia magnética. Vemos cómo capta el medio de contraste, la imagen E, ¿cierto?
como capta medio de contraste como cualquier otro. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ver que el medio de contraste se acumula netamente en el hígado y empieza a eliminarse dentro de las otras estructuras, ¿ya? Por eso se dice que es hepatoespecífico. Vemos acá también una lesión típica, que es un hemangioma, en este caso mayor a 2 centímetros. Vemos una secuencia de difusión donde existe una difusión positiva. En fase vamos a ver que se ve de manera hipointensa, al igual que en fuera de fase. Sin embargo, vamos a ver que al administrar medio de contraste, vamos a ver que va a captar todo el hígado, medio de contraste. Sin embargo, a nivel de los 20 minutos, el hemangioma sigue sin captar contraste. Otra imagen, hiperplasia nodular focal. Vemos imagen T2 en donde se ve isointenso al parénquima hepático, en difusión levemente restricción de la difusión, sin embargo no es del todo decidoria. Y en T1 vamos a ver también que es isointensa. Sin embargo, en la medida que nosotros administramos medio de contraste, vamos a ver que tiene una rápida captación arterial. Sin embargo, ya a los 10-20 minutos vuelve a ser isointensa, ¿ya? Metástasis. Las metástasis son bastante fáciles de identificar, ya, porque son generalmente nodulares, son múltiples y que tienen un patrón de captación muy característico, en donde captan de manera arterial, y en la medida que van pasando el tiempo, todo el hígado capta medio de contraste. Sin embargo, estas lesiones dejan de captar medio de contraste. Adenomas. Se utiliza harto las secuencias dentro y fuera de fase para determinar si están compuestas de grasa o de agua, ¿cierto? Vemos imágenes fuera de fase, dentro de fase, T2 con saturación de la grasa, ¿cierto? Y también T1 con medio de contraste hepatoespecífico, donde vemos que el adenoma no capta este medio de contraste y que está en un territorio delimitado. Vemos acá la fase hepatobiliar, es decir, después de los 20 minutos de administrar el medio de contraste hepatoespecífico, se empieza a excretar por vía biliar. Y después, por supuesto, que por vía renal. Entonces, al excretarse por vía biliar, yo puedo obtener imágenes de la vía en reconstrucciones 3D. Tenemos, o ya hemos hablado del manganeso, ¿cierto? Un número atómico un poco más menor, bastante menor a lo que es el gadolinio. En este caso de 25, es un metal en transición y tiene 5 electrones no apareados. Por ende, igual interactúa de manera considerable con la sangre, ¿ya? Hasta la fecha, el único agente de contraste a base de manganeso aprobado por las ventas, digamos por la FDA, se llama TeslaScan y es isotónico, una estructura similar a la vitamina B6, ¿ya? Empezó a comercializarse en la década del 1990. Sin embargo, no tiene mayor utilidad porque se requieren mayores concentraciones para lograr los mismos efectos que el gadolinio, ¿ya? Algo les mencioné ya, que en secuencias colangiográficas se utiliza jugo de piña de manera oral o también hierba de mate para atenuar la señal del duodeno en potenciaciones T2, principalmente HAST. ¿Ya? Se infunden 0,5 ml por kilogramo de peso. El manganeso se libera de manera gradualmente. Lo bueno es que no es tóxico, a diferencia del gadolinio. Entonces, si el manganeso se libera, no pasa nada. Ya tiene un pic a los 20 minutos por 4 horas. No altera mucho los tiempos T2. Sin embargo, se utiliza en secuencias colangiográficas. Tiene una vida media de los 20 minutos. Es decir, a los 20 minutos tiene su pic y ya empieza a perder su vida media. Y se elimina por la orina y por las heces. Después de la inyección de TeslaScan, es absorbido por los hepatocitos y finalmente se excreta en el intestino. ¿Ya? La acumulación del manganeso produce un efecto de acortamiento de los tiempos T1, prominente haciendo que el hígado normal brille en imágenes potenciadas en T1. ¿Ya? Mientras que las masas que no contienen hepatocitos no brillan. Sin embargo, como les digo, este medio de contraste la verdad es que no. De hecho, desconozco dónde se usa acá, al menos en Chile, que usen TeslaScan. ¿Ya? Vamos a ver aquí las imágenes que le acabo de mencionar, que capta el hígado. Sin embargo, las lesiones que no tengan hepatocitos van a no captar medio de contraste. Entonces el manganeso, que es más 2, ¿cierto? Se acumula en el cerebro con una exposición a largo plazo produciendo un síndrome de Parkinson, ¿ya? Así que no es bueno. Este riesgo aumenta en pacientes con insuficiencia hepática, pacientes que no puedan metabolizar este medio de contraste, por ende ya no se utiliza mucho, ¿ya? Se produjeron algunos informes de depresión miocárdica producto de este medio de contraste, así que está totalmente en desuso.
Debido a las bajas ventas, ¿cierto? El bajo rendimiento clínico, la preocupación por la toxicidad, Tesla Scan se retiró en el mercado en el 2003 y en la Unión Europea en el 2010, ¿ya? Sin embargo, no me consta que en algún lugar del mundo lo sigan usando, ¿ya? Espero que no. Sin embargo, el 2010 recién se dejó de utilizar en la Unión Europea, por ende algo de stock les debe haber quedado. Esto siempre se termina vendiendo en algún centro médico, así que ojalá que ya no se use. Hierro, tenemos un número atómico de 26, es un ion metálico también en transición y que tiene 5 electrones no apareados, por los cuales va a poder interactuar con la materia. Y el hierro actúa como agente paramagnético, pero ya a nivel sanguíneo. A medida que la sangre pierde la oxigenación, vamos a determinar que la sangre va haciéndose más paramagnética, como en estados crónicos como la hemosiderina, en donde se hace muy, muy paramagnética. Entonces, la heteroproteína, ¿cierto?, de la sangre contiene un ion férrico, que es el hierro más 2, combinado con 4 grupos globinas, ¿cierto? A partir de este fenómeno, nosotros vamos a utilizar secuencias Bolt, que lo que hacen son secuencias dependientes del grado de oxigenación de la sangre, y vamos a determinar patrones funcionales del cerebro, es decir, donde hay mayor gasto de oxígeno, ¿ya? Deriva de la diferente susceptibilidad magnética de la hemoglobina dependiendo de su estado de desoxigenación, tal como yo les mencioné. La hemoglobina puede encontrarse en 2 estados diferentes, ¿ya? La hemoglobina que está oxigenada o la oxihemoglobina, ¿ya?, que es diamagnética y no causa ningún tipo de señal en las secuencias eco de gradiente. Sin embargo, vamos a encontrar este segundo grupo, que es la hemoglobina desoxigenada o deoxihemoglobina, que actúa como un contraste endógeno, es decir, natural, ¿ya? Y se hace más paramagnético, entonces genera pérdida de señal en las secuencias eco de gradiente, ¿ya?, en las epi-eco de gradiente. Algo ya les hemos mencionado respecto a las secuencias eco de gradiente T2 estrella principalmente, que son muy muy útiles para valorar grados de hemorragias cerebrales o estados de desoxigenación de la sangre, ¿ya? Entonces la deoxihemoglobina posee una elevada susceptibilidad magnética, es decir, se hace muy paramagnética, aumentando la inhomogeneidad del campo y genera una pérdida de las señales T2 estrella. Vemos al lado derecho cómo se presentan distintos artefactos en un fantoma, ¿cierto? Distintos artefactos de susceptibilidad magnética producto de la desoxigenación de la sangre. La disminución de los niveles de deoxihemoglobina determinan una disminución también del efecto de susceptibilidad, generando un aumento de la señal T2 estrella. Es bastante lógico pensarlo. Entonces aquí tenemos las secuencias de susceptibilidad que se llaman SWAN o SWI, que no es más que nada una optimización de las secuencias T2 gradiente habituales que nosotros hemos visto en reconocimiento de imágenes, ¿ya? Y es una estrategia que estudia los cambios de susceptibilidad que caracterizan los tejidos, SWI o SWAN, como les mencioné, y tienen una elevada sensibilidad a la desoxihemoglobina, ¿ya? Y hemosiderina, por supuesto. Entre más desoxigenada la sangre, mayor va a ser el grado de artefacto que nos va a generar. Entonces vemos imagen acá de secuencias SWI, ¿cierto? T2 gradiente, secuencias eco de gradiente, donde vemos pacientes con múltiples hemorragias. ¿Qué otra cosa podría ser que no sea una hemorragia? Calcificaciones. Ya recuerden que el calcio también genera paramagnetismo, ¿ya? También tenemos el superparamagnetismo, ¿ya? Poseen propiedades tanto ferromagnéticas como paramagnéticas, ¿ya? Estos estaban más bien asociados a la hemosiderina, ¿ya? Partículas de óxido de hierro aceleran el desfase de los patrones, acortando los tiempos de relajación T2, ¿ya? Entonces, superparamagnetismo, la hemosiderina. Tenemos partículas ultra pequeñas superparamagnéticas de óxido de hierro, USPIO es la abreviación, que se unen a los polisacáridos, ¿ya? Entonces estas partículas ultra pequeñas superparamagnéticas, las vamos a ver acá, son partículas hidrodinámicas que lo que hacen es aumentar la señal T1 y disminuirla en T2. Entonces lo que hacen es aumentar la susceptibilidad en T2 gradiente. Incluso tienen mucho mayor relaxitividad que el gadolinio, pero por supuesto que su costo es mucho más elevado, ¿ya? Después de la inyección intravenosa, estas nanopartículas no son reconocidas inmediatamente por las células del sistema retículo endotelial y permanecen en circulación harto rato, están dando vuelta harto rato, ¿ya? Esta larga vida media en la sangre permite que los agentes de hierro ultra pequeños penetren en este endotelio vascular y se filtren al intersticio,
¿ya? Entonces no es como que yo utilice estas USPIO y haga al tiro mi adquisición, sino que tengo que esperar bastante rato, ¿ya? Entonces a partir de estas partículas que son eliminadas por los vasos linfáticos, drenan hacia los nódulos linfáticos y a la médula ósea, y recién yo voy a poder hacer mi obtención de imágenes, ¿ya? Entonces no es una adquisición inmediata, ¿ya? Tenemos medios de contrastes gastrointestinales, por ejemplo. En este caso, los medios de contraste positivos, dado que aumentan la señal del tracto gastrointestinal. Y son agentes paramagnéticos, como el GD-DTPA. Agentes que acortan los tiempos de relajación T1, como ciertos aceites minerales. Y también se utiliza la combinación de ambos, es decir, agentes paramagnéticos y algunos aceites minerales. Tenemos los negativos, ¿cierto?, que disminuyen la señal del tracto gastrointestinal. Y sus efectos son porque se acorta el tiempo de relajación T2. Entonces, lo que hago es dar contraste oral, ¿cierto?, o gastrointestinal, y se administra por vía enteral, y luego hago adquisiciones potenciadas en T2. Evidentemente, al lado izquierdo tengo brillando estómago y duodeno, estómago en verde y duodeno en naranjo. Yo le administro medios de contraste negativo, ya sea manganeso, jugo de piña, hierba de mate o contraste gadolinio oral, y vamos a ver que se borra totalmente la imagen del estómago y el duodeno, y permiten visualizar de mejor manera la vía biliar. Agentes diamagnéticos como el sulfato de bario, sales minerales, agentes superparamagnéticos, microesferas de albúmina, óxido de hierro, perfluorocarbono, son elementos de medios de contraste que no se utilizan, o sea, se utilizan, pero en mucho menor medida respecto al gadolinio. O sea, el gadolinio se lleva el 98-99% de los usos de todos los medios de contraste. Pero no es malo que lo sepan, ¿vale? Entonces, reacciones adversas del medio de contraste. Generalmente, las pocas reacciones adversas que existen del medio de contraste ocurren antes de los 60 minutos, ¿ya? Tardías y muy tardías son aún mucho más poco frecuentes, ¿ya? Y ocurren desde la primera hora hasta los 7 días, ¿ya? La verdad es que en mi experiencia personal nunca he visto reacciones adversas tardías, ¿ya? Solamente he visto agudas, ¿ya? Así que son muy, muy, muy escasas. O sea, de unas 5.000 o 10.000 resonancias que yo he hecho, 2 o 3 han tenido reacciones agudas, y tardías al menos yo nunca he visto. Sin embargo, están descritas, ¿ya? Tenemos reacciones no renales, ¿ya? El riesgo de las reacciones adversas agudas a los medios de contraste basados en gadolinio se consideran significativamente menor que los yodados. Es decir, si las reacciones adversas de los medios de contraste yodados son escasas, en gadolinio son mucho, mucho, mucho menores, ¿ya? Las reacciones de tipo alérgica también son muy, muy raras. Entonces se dice que el medio de contraste basado en gadolinio es mucho más seguro que el de yodo, ¿ya? Así que eso. Y ya hablando de reacciones anafilácticas, ¿cierto?, que son reacciones graves o mortales, por así decirlo, están dentro del orden del 0,0001%. O sea, estamos hablando de porcentajes muy, muy bajos. Sin embargo, están descritos, y es importante saber que existen, ¿ya? Ha habido más de 3.000 eventos adversos de gadolinio reportados por la FDA. Si se fijan, 3.000 es un porcentaje no menor. Sin embargo, a nivel mundial, ¿cierto?, de 400 millones de administraciones, 3.000 sigue siendo poco. Sin embargo, como les digo, existen, ¿ya? Y se han informado más de 12.000 efectos secundarios, que pueden ser rash cutáneo, ¿cierto?, algún tipo de edema, etc. La tasa de eventos adversos por medio de contraste en dosis clínica oscila entre el 0,07 y el 2,4%. Son porcentajes, insisto, muy, muy, muy bajos, por ende se sigue hablando que el uso de medios de contraste basado en gadolinio son seguros, pero siempre es bueno tener algún tipo de conocimiento de este tipo de reacciones adversas, porque tarde o temprano te va a tocar. O sea, si llevas 15, 30 años haciendo resonancia magnética, en algún momento te va a tocar un tipo de reacción adversa, y que vas a tener que saber cómo actuar, ¿ya? La mayoría de las reacciones son leves y fisiológicas. Por ejemplo, calor, un poco de dolor en el sitio de la inyección, náusea, algunos vómitos, dolores de cabeza, parestesia, cosas así. Esas son reacciones leves, ¿ya? Las reacciones alérgicas son muy poco comunes y varían del 0,004 a menos 0,7%, o sea, incluso valores negativos, ¿ya? La manifestación de una reacción alérgica basada en medio de contraste
es un rash cutáneo, una rinitis, un prurito, pero no nada más que eso, ¿ya? Algunas veces, o sea, dentro del 0,001%, pueden producir reacciones anafilácticas graves que amenazan la vida, pero son extremadamente raras, insisto, extremadamente raras, muy, muy, muy raras, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá hicieron un estudio de 687.000 dosis y solo hubo 5 reacciones severas, ¿ya? No obstante, como les digo, en algún momento puede que les toque a ustedes y van a tener que saber cómo actuar, ¿ya? Y eso lo va a determinar el protocolo de cada centro donde ustedes trabajen, ¿ya? En una encuesta de 20 millones de dosis administradas hubo 55 reacciones graves, ¿ya? Que son broncoespasmos o edema laringio, donde el paciente tiene problemas para respirar, taquicardia, hipotensión, desmayo, ¿cierto? Choque anafiláctico, confusión, problemas respiratorios. Pero dentro de las graves se considera el broncoespasmo y el edema laringio junto con el shock anafiláctico, ¿ya? Donde se cierran las vías aéreas y el paciente, por supuesto, que no puede respirar, ¿ya? Pero insisto, en 20 millones de dosis solo hubo 55 reacciones. Siguen siendo muy bajas. Reacciones fatales al medio de contraste, o sea, es decir, que yo vaya, me haga una resonancia con medio de contraste y muera, ya estamos hablando de lo más raro que existe, ¿no? Lo más raro que existe. Si se fijan acá, por ejemplo, vemos 3, ¿cierto? En 33.000 inyecciones, 141.000, ¿cierto? 158.000. En algunos reportan 0 casos, ¿ya? Entonces son casos bastante específicos que pueden incluso ser cuestionados, porque podrían decir, ya, pero a lo mejor el paciente tenía una condición de base, a lo mejor murió de otra cosa, ¿cierto? Entonces hay que entender que el contexto de la resonancia magnética muchas veces son en pacientes graves. Entonces pueden haber muerto, puede haber sido por otra cosa, que justo fue cuando se le administró medio de contraste, entonces también pueden ser cuestionadas. Entonces yo creo, opinión personal, que estos números pueden ser incluso aún más bajos, ¿ya? Aquí lo mismo. La mayoría representan 0 casos. Hay uno que representa 5, pero de 66.000 números de inyecciones, ¿ya? Lo mismo en este tipo de cuadros, ¿ya? Entonces, pacientes con antecedentes previos a una reacción adversa al medio de contraste, la probabilidad de hacer una nueva reacción es 8 veces mayor. O sea, si un paciente les dice que ya son alérgicos al gadolínio, tiene 8 veces más probabilidades de generar una nueva reacción adversa, ¿ya? Pacientes con asma o algún otro tipo de alergia, la probabilidad es levemente superior. O sea, no hay que preocuparse tanto. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando el paciente ya tuvo una alergia previa al medio de contraste basado en gadolínio. Por supuesto que el segundo episodio tiende a ser mucho más fuerte en lo que respecta a su intensidad y magnitud, y no existe evidencia de un aumento de la reactividad cruzada. Es decir, si el paciente es alérgico al yodo, yo no tendría por qué sospechar que va a ser alérgico al gadolínio, ¿ya? O sea, si un paciente les dice, no, es que yo soy alérgico al contraste, tenemos 2 opciones. Usted le pregunta, ¿pero a qué contraste? Al de escáner. Ah, ya, no es necesario premedicar ni hacer nada. Pero si le dicen, no, al de resonancia, ahí sí es importante y ustedes tienen que saber que tienen 8 veces más probabilidades de generar una reacción adversa. Entonces, en muchas instituciones, una reacción alérgica previa al medio de contraste se le indica una profilaxis con corticosteroides, generalmente prednisona, hidrocortisona de vía oral o endovenosa si son pacientes hospitalizados, ¿ya? Esto con el objetivo de poder reducir un poco las probabilidades de generar una reacción adversa, ¿ya? Respecto a la nefrotoxicidad, ¿ya? Es decir, el daño que puedan generar en los riñones de este tipo de medio de contraste, se consideran no nefrotóxicos ya que se eliminan casi todo en su totalidad por la vía renal, ¿ya? Y son radioopacos, ¿ya? Recuerden que el yodo también tiene un número atómico elevado, entonces siempre que ustedes se hagan una resonancia de cerebro y después se hagan una de escáner, va a aparecer un poco de contaminación. Por ende, si un paciente tiene que hacerse un escáner y una resonancia al mismo tiempo, lo primero que tiene que hacerse es el escáner y después la resonancia, ¿ya? Está contraindicado su uso en pacientes con insuficiencia renal, al igual que todos los medios de contraste, por supuesto, porque si no tiene cómo filtrarlo, evidentemente va a quedar dentro del cuerpo. Hay un concepto importante que se llama transmetalación, ¿ya? Que es un proceso en donde los iones metálicos que se encuentran en circulación compiten de forma activa, ¿ya?
Entonces, al competir de forma activa con este agente quelante, lo que hacen es liberar el ion de gadolinio, el cual ya hemos dicho que es tóxico. Entonces, los iones que son similares en respecto a sus características estructurales, como el gadolinio, son el zinc, el magnesio, el calcio y el hierro, ¿ya? Entonces, es importante que este ion esté súper bien quelado con un ligando para que no se disocie. Entonces, este proceso de transmetalación es cuando compiten, ¿ya?, los agentes quelantes y el gadolinio se libera. Sobre todo el zinc, que es el que más compite con el gadolinio, ¿ya? Entonces, la transmetalación da origen a dos cuadros fisiopatológicos que se llama fibrosis sistémica nefrogénica y la enfermedad de depósito de gadolinio, la cual se ha visto que, o se demostró de hecho, que se acumulaba en medios de contraste lineales. Entonces, la fibrosis sistema nefrogénica es un concepto físico, ¿cierto? Los primeros efectos secundarios graves que se observaron después del gadolinio se informaron 18 años después, ¿ya? 18 años después recién se dieron cuenta que existían algunos efectos adversos, ¿ya? Cuando los nefrólogos empezaron a asociar que la administración de gadolinio conllevaba a una fibrosis sistema nefrogénica en determinados casos puntuales, ¿ya? Entonces, la enfermedad es debilitante y potencialmente mortal, muy rara, pero potencialmente mortal, y que se caracteriza por una fibrosis, ¿cierto? Una dureza, digamos, progresiva y generalizada de toda la piel, ¿ya? Y los tejidos subcutáneos sobre todo. Entonces, los síntomas iniciales generalmente involucran los brazos y las piernas distales, pero puede ser generalizada a todo el cuerpo y además de un prurito y una consistencia dura de la piel, ¿ya? Sobre todo por afección del sistema de tejido subcutáneo, ¿ya? Entonces aquí vemos un poco el cronograma del uso de medio de contraste. Hemos hablado que en el 88 se aprobó el primer medio de contraste. Sin embargo, desde el 81 al 83 ya se estaban probando en animales y en humanos, ¿cierto? En febrero del 96 se aprobó la triple dosis de gadodiamida. En el 97 recién el primer caso de fibrosis sistema nefrogénica. En el 2000, la primera publicación que describe como una enfermedad cutánea escleromixedematosa, similar en pacientes de enfermedad renal crónica, es decir, los primeros efectos adversos se empezaron a reportar desde el 96, el 2000 incluso, ¿ya? Y lo más importante también es que en el año 2006, el primer comunicado de la FDA respecto a los medios de contraste indica que se describe una asociación con el gadolinio y la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿ya? En el 2006 también se diagnostica un caso de fibrosis sistema nefrogénica en la clínica Dávila, es decir, en Chile, ¿ya? En el 2007 también se publicó 2 casos de dermopatía fibrosante nefrogénica. O sea, los medios de contraste son súper buenos utilizarlos, generan y aumentan mucho la sensibilidad de estructuras vasculares, los patrones, etc. Pero deben entender que también todo debe ser bajo ciertas circunstancias de seguridad y márgenes operables, ¿ya? Entonces, ustedes como tecnólogos médicos deben calcular qué medio de contraste utilizar, en cuántas dosis, a qué paciente. Deben calcular la tasa de filtración glomerular a partir de un examen de creatinina, que es de sangre. A qué pacientes pedírselo, cuándo hacer premedicaciones con corticoides, un sinfín de parámetros que deben ustedes, como nosotros en este caso como tecnólogos médicos o licenciados en bioimágenes, de poder dirigir este protocolo y poder crearlo incluso o modificarlo, mejorarlo, y nosotros somos los que determinamos cuándo se administra medio de contraste o no. De hecho, nosotros somos los que administramos el medio de contraste. Entonces existe un trabajo en conjunto con médicos radiólogos para formar este tipo de protocolos y ver cómo proceder. Ya para ir finalizando también, vamos a ver que existen distintas clasificaciones de medio de contraste en función del riesgo de producir fibrosis sistema nefrogénica, según la European Society of Urogenital Radiology y el Comité de Medicamentos de Uso Humano, que es la EMA, ¿ya? Los de riesgo alto, bajo e intermedio, ¿ya? El gadobutrol y el gadoteriol son los más utilizados porque son de riesgo bajo, pero la gadodiamida es de riesgo alto y ya no se utiliza. La ACR, ¿cierto? El American College of Radiology ha dividido las diferentes marcas de gadolinio en 3 grupos también, ¿ya? Entonces tenemos distintas clasificaciones. La EMA los clasificó de una manera y la ACR también los clasificó de otra manera, ¿ya? Primero los dividió en
Grupo 1, 2 y 3, ¿ya? El grupo 1 es donde tienen mayor número de casos de fibrosis sistémica nefrogénica, y el grupo 3 en el fondo son los de menor cantidad de casos registrados. Entonces aquí vemos que el EOVIST y el Clariscan son los más limitados respecto a estos riesgos, y por otro lado tenemos MagneVist, que es uno de los primeros, el OptiMark, el OmniScan, que son los que tienen mayor número de casos de fibrosis sistémica nefrogénica, ¿ya? GADOVIST es el que yo prefiero, que está en número 2, y uno de los que más me gusta por su concentración. Entonces vemos acá que OmniScan, MagneVist, OptiMark tienen mayor cantidad de casos según la ACR. Aquí están sus moléculas químicas. Y en el año 2009, la EMA, ¿cierto?, contraindicó el uso de gadolinio de uso de medios de contraste lineales en pacientes con insuficiencia renal severas, neonatos y pacientes con trasplante hepático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se demostró que estos lineales se disociaban muy rápidamente. Entonces estos pacientes críticos les iba a afectar mucho más. En el 2010 la FDA estableció ciertas precauciones para el uso de gadolinio y recomendó, es una recomendación, el uso de gadolinio de tipo MagneVist, OmniScan y OptiMark. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer todas estas marcas? Cambiar su medio de contraste y venderlo con otro tipo de estructura molecular, ¿ya? Principalmente macrocíclicos, ¿ya? Según Bennett y sus colaboradores en Dinamarca, desde el año 2007 en Estados Unidos y del 2009 no ha sido publicado ningún caso de fibrosis sistémica nefrogénica, lo cual es súper bueno. ¿Ya? Imagínense la cantidad de pacientes que se hacen resonancia. 2 años más tarde, tras las recomendaciones realizadas por la FDA, se observó una disminución del 71% de las realizaciones de resonancia magnética, ¿ya? Entonces esto fue bastante bueno y aumentó del 99% de las solicitudes de creatinina sérica un mes antes de realizar la resonancia magnética. O sea, los pacientes que tengan insuficiencia renal, que sean mayores a 60 años, que tengan algún tipo de alteración que conlleve a una patología renal, por ejemplo diabetes, hipertensión, se les debe pedir una creatinina en pacientes ambulatorios de alrededor de unos 30 días de vigencia, con un valor no superior a 1.5. La verdad es que uno después lo que calcula es la tasa de filtración glomerular, pero valores aceptables menores a 1.5 no deberíamos tener problemas. La tasa de filtración glomerular se saca en función de una calculadora de Cockcroft y que va en función de la estatura, el peso, la raza, el género del paciente, entre otros aspectos, y nos da como un valor resultado de cómo van funcionando nuestros riñones, ¿ya? En pacientes hospitalizados se recomienda no mayor a 5 a 7 días, y en pacientes de UCI-UTI una no superior a 3 a 5 días de vigencia de este examen de creatinina. Enfermedades de depósito de gadolinio, ya estamos hablando en enfermedades que sean propias por la acumulación de gadolinio, ya sea en el cerebro o en otros órganos, ¿cierto? Se demostró que el primer informe o el primer estudio válido se hizo en 1998 y determinó que el 25% de la gadodiamina administrada no se recuperó, ¿ya? Entonces, si vamos a la tabla final, vemos que la gadodiamida es de riesgo alto, como vemos acá, ¿ya? Por otro lado, el primer informe sobre la deposición de gadolinio en pacientes con función renal normal, ojo, normal, se produjo recién en el 2004, cuando Gibby y sus colaboradores describieron que había presencia de gadolinio en algunas muestras de la cabeza femoral resecada después de la administración de gadodiamida. Entonces la gadodiamida ya no se utiliza y no se recomienda usar, ¿ya? Y lo mismo igual con el gadoteridol. La mayor cantidad de depósitos de medio de contraste se observó más que nada con gadodiamida, así que siempre recuerden que la gadodiamida no se recomienda utilizar. Ya en años, esto ya es 2014, o sea, hace muy poco, una investigación de Kanda, ¿cierto?, describió que el desarrollo de la alta intensidad de señales en el tejido cerebral en imágenes que son ponderadas en T1 y T1 con saturación grasa en pacientes con función renal normal, por ejemplo en OmniScan, MagneVist o ambos, no generaron mayor compromiso desde el punto de vista renal. Sin embargo, había una alta intensidad de la señal aún en el tejido cerebral, es decir, se acumulaba medio de contraste dentro del cerebro, ¿ya?
McDonald y Kanda, con sus colaboradores en el 2015, demostraron en cadáveres, ¿cierto?, en pacientes muertos, que aún así había un aumento de la intensidad. A pesar de que los pacientes estuvieran muertos, se descubrió o se determinó que existía un aumento de la señal, por ende se desprendía que había una acumulación de medio de contraste en el cerebro, ya con estas estas dos marcas de medio de contraste, Omniscan y Magnevist. Recuerden que Magnevist fue el primero en licenciarse. Entonces, síntomas de medios de contraste puede ser cefalea, un poco de obnubilación, un hormigueo en la extremidad, que pueden ser propias incluso de la resonancia y no del medio de contraste. Así que por lo general estos síntomas no se les toma mucha importancia que sean propias del medio de contraste, ¿ya? Aquí tenemos imágenes precontraste en la A, después vemos la B, C y D, ¿cierto? Que vemos hiperintensidades, como yo les comentaba, por una acumulación de medios de contraste. Entonces, esta acumulación de medios de contraste hizo que dijeran que los medios de contraste lineales no se utilizaran, no se recomendó que no se utilizaran. Entonces, en el 2017, ¿cierto?, la EMA, ¿cierto?, la Agencia Europea de Medicamentos, realizó recomendaciones que consisten principalmente en la restricción de estos agentes lineales, como yo le había comentado. 2016 y 2017 salieron las dos publicaciones, ¿ya? Entonces, no se usaron más lineales desde el 2017 a la fecha. Solo se usan macrocíclicos. Entonces, Optimark, Omniscan, Primovist, Magnevist, no sé si lo dije, ya se dejaron de utilizar y se usa solamente Gadovist, Dotarem o Progens, ¿ya? En mayo del 2017, yo me recuerdo cuando salió esta publicación, estaba trabajando, regula el etiquetado de los envases de contraste de gadolinio solicitando que incluyan advertencias sobre la retención de este medio de contraste. Si bien no los prohíbe, la FDA no prohíbe el uso de medios de contraste lineales, sí solicita o recomienda que no se utilicen y que además incluyan advertencias sobre la retención de gadolinio y que se enumeren los niveles de retención relativos, ¿ya? Es decir, que hay una advertencia. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace aquí este Chuck Norris, ¿cierto?, en esta presentación de medio de contraste, que probablemente no tenga mucha relación. Sin embargo, su señora tuvo una complicación respecto a la administración de medios de contraste al momento de realizarse una resonancia magnética de cerebro, ¿ya? Tuvo una complicación bastante importante, ya, de nefrotoxicidad, y que conllevó a que ella, en el fondo, y apoyada por su marido, en este caso Chuck Norris, hicieran una página, ¿cierto?, una campaña incluso de informar acerca de los beneficios y también de los contras que pueda tener el uso de estos agentes basados en gadolinio. Ya, si se fijan, tienen una página web en donde te informan acerca de estos beneficios, pero también de todos los potenciales riesgos que pueden existir, ya que la pareja de Chuck Norris estuvo muy, muy complicada de salud. Entonces, tenemos acá qué es el gadolinio, es peligroso, te dan la bienvenida, te cuentan un poco la experiencia, hay testimonios de gente que ha utilizado este tipo de medios de contraste, gente que ha tenido complicaciones, ¿cierto? Estos testimonios hablan un poco de qué es lo que dice la FDA, lo mismo que yo les acabo de comentar. Está en una página web, ¿cierto? Para un poco informar y que a nadie más le pase lo que a ella le pasó, ¿ya? Ahora, respecto al embarazo y lactancia, ya hemos mencionado algo de que atraviesa la barrera placentaria, por ende no se recomienda. Sin embargo, hasta el momento no se han descrito efectos mutagénicos ni teratogénicos debido al gadolinio, ¿ya? Pero debido a que atraviesan, como les mencionaba, la barrera placentaria y que es muy poca la evidencia, es decir, a muy pocas personas se les administra medio de contraste y que además estén embarazadas, no se puede concluir nada. Sin embargo, se prefiere evitar la administración de medio de contraste en mujeres embarazadas, principalmente en el primer trimestre, donde existen abortos espontáneos. Entonces se busca que no haya una asociación indebida entre la realización de una resonancia magnética y que además tenga medio de contraste justo en el primer trimestre de embarazo, ¿ya? Por supuesto, nadie te lo prohíbe, ¿ya? Ni la ACR ni nada. Sin embargo, existen temas éticos y recomendaciones en donde los radiólogos, por ejemplo, no te van a informar un examen con medio de contraste por un tema ético. Yo como tecnólogo me he opuesto en 3 oportunidades al menos de administrar medio de contraste en pacientes embarazadas, ya sea en escáner y en resonancia, y en el fondo nadie te puede obligar a hacerlo, ¿ya? Así que depende netamente del tecnólogo médico, ¿ya? Finalmente uno es el que administra el medio de contraste y es uno el que determina o toma la decisión de administrar o no el medio de contraste.
para mis alumnos, siempre recomiendo que no se administre medio de contraste, ¿ya? Así que eso. Y en la lactancia, se recomienda suspender la lactancia 24 a 48 horas posterior a la administración de medio de contraste, ya que también se observa que se aparecen las trazas de leche, ¿ya? Entonces, cuando una paciente está en lactancia y tiene que hacerse una resonancia con medio de contraste, se le pide que se saque leche un día antes para suspenderla 24 a 48 horas después, dependiendo de cada centro, ¿ya? Ninguno de los 7 agentes de medio de contraste que están basados en gadolinio, ¿ya?, han sido aprobados para la administración intraarticular o intratecal, ¿ya? Así que eso es netamente algo para estudiar, y alguien que quiera hacer alguna tesis puede ser súper útil, ¿ya? Sin embargo, las agencias reguladoras en la mayoría de los países permiten este uso, que es discrecional, es decir, siempre y cuando se haga un uso correcto del medio de contraste, se puede utilizar, ¿ya? No, lo que pasa es que no existe una contraindicación, ya nadie te lo recomienda hacer. Sin embargo, eso no quiere decir que esté prohibido, ¿ya? Esto se conoce como uso no indicado en la etiqueta de un agente de medio de contraste farmacéutico. Al igual que la administración oral o intratecal dentro de las articulaciones, los fabricantes no lo recomiendan porque no existen estudios. En la práctica sí se utiliza bastante, ¿ya? Sobre todo en la arterioresonancia y el uso de estudios colangiográficos con contraste oral, ¿ya? Consideraciones generales del medio de contraste. Primero, los objetivos generales de la ACR es asegurar la administración de medio de contraste que sea apropiada, es decir, que se le administre las dosis correctas al paciente correcto, ¿cierto? Y el medio de contraste correcto, ¿ya? Equilibrar también un poco las probabilidades del efecto adverso con el beneficio, o sea, ¿le vamos a pasar el contraste a todos los pacientes o a los pacientes en verdad que necesiten un diagnóstico certero, si, por ejemplo, para un tumor cerebral, ¿ya? Promover eficiente y diagnóstico de tratamientos exactos. ¿Qué quiere decir en el fondo? Que la FDA y la ACR lo que hacen es estar garantizando que el uso de medio de contraste no sea discriminado, sino que se utilice en momentos correctos, en pacientes correctos y en cantidades y tratamientos correctos, ¿ya? Y por supuesto también hacer las recomendaciones para estar preparado en caso de alguna reacción adversa, que insisto, son muy raras, pero es importante que lo sepan, ¿ya? Esta es una publicación, ya para ir finalizando. Ahora sí, la Sociedad Chilena de Radiología hizo una publicación, ¿cierto?, en donde la Sociedad Chilena de Radiología está a cargo del doctor Galvez, ¿cierto?, el doctor Marcelo Galvez, y hizo esta publicación acerca del uso seguro de los medios de contraste endovenosos basados en gadolinio para la resonancia magnética. Y lo importante de toda esta publicación, que es extensa, dice que en la actualidad no existen antecedentes que este hecho constituya un factor de daño, ¿ya? Entonces, sin embargo, se considera que el deber médico de actuar con precaución frente a esta nueva evidencia. Se recomienda usar medios de contraste solo en casos en que tenga indicación clínica. Por ejemplo, si yo tengo una resonancia magnética de rodilla por una observación de ruptura del ligamento cruzado anterior, evidentemente yo no lo voy a hacer con medio de contraste porque no me va a aportar en nada, ¿ya? Entonces, lo que recomienda la Sociedad Chilena de Radiología es que se utilice solo en los casos en donde yo de verdad considere que pueda haber un tumor o que pueda haber alguna lesión que capte medio de contraste, ¿ya? Por eso es que la mayoría de los estudios de músculo esquelético no se utilizan medio de contraste, ¿ya? Y además esta publicación, y lo más importante y lo que me interesa que se queden, es que se deben preferir medios de contrastes macrocíclicos, ¿ya? Esa es la recomendación. Se deben preferir siempre los medios de contraste más estables, que en este caso son los macrocíclicos iónicos. Eso sería, chicos, esperando que hayan entendido en esta clase que es extensa. Espero que haya quedado claro el concepto del uso de medios de contraste, cuándo utilizarlo, con quiénes utilizarlo y la importancia de que nosotros manejemos todos estos valores de reacciones adversas, cómo proceder, cuáles son mejores, porque el día de mañana nos vamos a ver enfrentados a el uso de estos medios de contraste, elegir qué marca deben ser mejores, también cuándo administrarlo en embarazados, en pacientes lactantes, las distintas composiciones de estos medios de contraste. Así que espero que les haya servido. Me despido, mi nombre es David Lobos, tecnólogo médico. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.